tensor de inercia, principalmente. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a empezar a grabar. Nosotros, si ustedes se fijan cómo fue la evolución de la materia, lo que nosotros hicimos fue empezar primero con partículas puntuales. Es decir, nosotros dijimos, bueno, vamos a partir de la hipótesis de que el cuerpo físico que estamos estudiando, el objeto físico, es o bien muy pequeño o bien lo estamos estudiando desde muy lejos, en una escala que no nos importa. Por ejemplo, un planeta orbitando alrededor del Sol. Es decir, si a nosotros nos importa únicamente el movimiento del planeta y no sus rotaciones y demás, bueno, una aproximación como un punto no está tan mal. Eso fue lo primero que hicimos. Aplicamos la segunda ley de Newton a resolver problemas de partículas puntuales. Después, el siguiente paso que hicimos fue resolver sistemas, o sea, estudiar sistemas de partículas puntuales. Eso quiere decir, nosotros definimos qué era un sistema, y definimos también qué eran las fuerzas internas y externas de un sistema. Las internas eran aquellas que tenían su par adentro del sistema, y las externas no. Y además encontramos teoremas, que los llamamos teoremas de conservación, que tenían que ver con cosas que se conservaban siempre en el movimiento de estos sistemas, si se cumplían ciertas cosas. Por ejemplo, si el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, se conservaba la energía. Si las fuerzas externas eran cero, se conservaba el momento total. Si el torque de las fuerzas externas era cero, se conservaba el momento angular, y así sucesivamente. Pero nosotros definimos esto de forma muy general. No nos preocupamos por poner más condiciones sobre el sistema. Y eso hizo que en realidad sean pocos los sistemas de partículas que pudimos resolver. O sea, acá encontramos cosas como, por ejemplo, no sé, dos partículas unidas por un resorte. Esto es un sistema de dos. Si quisiésemos unir una tercera, también podríamos decir cosas sobre eso. Esto es un sistema de tres partículas, ¿está bien? Y a nosotros nos interesa, entonces, las fuerzas internas del sistema, es decir, las fuerzas que están adentro, entre partículas que están adentro del contorno, y lo que descubrimos es que podíamos decir cosas seguro y de forma muy fácil sobre un punto del sistema, que es el punto que llamamos el centro de masa, y que estudiar el movimiento de ese punto, es decir, estudiar el movimiento del centro de masa, nos llevaba básicamente al problema anterior. Es decir, si nosotros únicamente nos interesa el movimiento del centro de masa, bueno, el centro de masa no es más que una partícula puntual que concentra toda la masa del sistema, y vimos cómo se movía esa partícula, entonces podíamos siempre decir algo al menos sobre un punto del sistema. Lo que descubrimos que en realidad el desafío era no decir algo sobre el movimiento del centro de masa, que no era muy difícil porque ya lo sabíamos hacer, sino escribir el movimiento de las demás partículas del sistema alrededor del centro de masa. ¿Está bien? Y ahí lo que vimos es que, por ejemplo, el momento angular se podía escribir como el momento angular del centro de masa más el momento angular respecto del centro de masa, o la energía se podía escribir como la energía del centro de masa más la energía calculada desde el centro de masa. Eso nos permitía desacoplar el problema en dos. Por un lado tenemos el problema del movimiento del centro de masa, y por otro lado tenemos el problema de cómo se mueven las cosas alrededor del centro de masa. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, si nosotros queremos avanzar en el estudio de sistemas de partículas, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo si no imponemos una condición adicional. Lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar entonces un sistema particular de partículas que se llaman cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido, básicamente, es un sistema de partículas, esto es lo mismo que un sistema de partículas, cuyas distancias entre sí son constantes. No cambian en el tiempo. Por ejemplo, esto no es un cuerpo rígido. ¿Está bien? Porque esta partícula se puede acercar a esta, pero unidas por un resorte. Lo que sería un cuerpo rígido es, por ejemplo, si yo agarro estas tres partículas que están acá y las uno con varillas rígidas. O sea, estas varillas no permiten que se acerquen. Esperen que voy a cerrar el WhatsApp, que me está molestando. Esas partículas no permiten que se acerquen y se alejen entre sí las partículas, entonces este triángulo con esos palitos sí es un cuerpo rígido, esto no. Entonces, en general nosotros podemos imaginar que seguimos agregando ¿no? masas. Podemos imaginar que tenemos un montón de masas unidas por palitos que no pueden alejarse ni acercarse entre sí. ¿Está bien? Y eso es un ejemplo de un cuerpo rígido. Entonces, lo que termina pasando es que un cuerpo rígido, como un sistema de partículas, tiene un movimiento
que se puede describir con pocos números. Es decir, para describir este movimiento, el movimiento de un sistema de partículas unidas con resorte, tenemos problemas, porque necesitamos números para describir las coordenadas de cada una de las masas que lo componen, y simplemente porque las masas en principio se pueden alejar o acercar entre sí sin ninguna restricción. Pero un cuerpo rígido, como las masas tienen este requerimiento de no cambiar su distancia entre sí, resulta ser que podemos describirlo con relativamente pocos números. De hecho, si yo les pregunto a ustedes cuántos números haría falta para describir un cuerpo rígido, es decir, para describir su posición como sistema de partículas, o sea, para describir todo el sistema de partículas. ¿Se animan a tirar un número de cuántos números uno haría falta? No, por ejemplo, para escribir una partícula 1 hace falta 3 números. Ustedes dicen que hace falta un número. Ok, pero para empezar, el centro de masa no es un número, en todo caso son 3. Ok, porque el R del centro de masa son, bueno, el X y Z, o sea, son 3 numeritos. Entonces, primero, si sería el centro de masa, serían 3 números. Pero yo digo que no alcanza con el centro de masa, ¿no? Para describir un cuerpo rígido. ¿Se dan cuenta por qué? Claro, ahí está bien, ahí están diciéndolo bien. 6. ¿Por qué? Bueno, porque necesito 3 puntos para decir dónde está el centro de masa, pero eso no alcanza, porque el centro de masa puede estar en un lugar y puede girar, exactamente. Lo que llaman grados de libertad, o sea, ¿qué más puede hacer el sistema de partículas? Entonces, una vez que yo defino dónde está el centro de masa, me doy cuenta de que, dependiendo del objeto, y esto es muy interesante, eso depende del objeto, es decir, por ejemplo, este objeto, en realidad, este objeto en realidad, si ustedes lo piensan, como es simétrico respecto a su eje, si yo lo roto así, en realidad no cambia, ¿no? Supongamos que fuese perfectamente simétrico respecto del eje, es una fibra, así que tiene forma cilíndrica, entonces como que esta dirección no cambia, pero sí cambia si yo la hago así o si la hago así. Entonces, yo para describir la posición de esto necesito, necesito tres coordenadas, ¿no? Necesito dónde está el centro de masa, después necesito otras dos, que tan inclinada está así y tan inclinada está así. Que tanto gira así, en realidad si fuese perfectamente simétrica no importa, porque no cambia, es igual. Si yo agarro un objeto cualquiera, voy a necesitar 3. Por ejemplo, este objeto no tiene simetría, este objeto es una acolchadora, entonces este objeto también es un cuerpo, en realidad esto no es un cuerpo rígido porque puede hacer esto, ¿no? En realidad justo no es un buen ejemplo porque esto no lo debería poder hacer un cuerpo rígido. Pero supongamos que no puede hacer esto, que está rígido. Entonces, con 3 puntos ubico su centro de masa y después las 3 rotaciones posibles son las que me dan el resto de lo que yo necesito saber para ubicarlo. Bueno, entonces, en principio yo lo que necesito son 6 números para describir un cuerpo rígido, dónde está y cuál es su orientación en el espacio. 3 números, que son el R del centro de masa, esos serían 3 del R del centro de masa y 3 ángulos que se llaman, los van a ver esto en mecánica clásica sobre todo, ángulos de Euler. Reciben ese nombre. Entonces, el movimiento en general de un cuerpo rígido, es decir, el movimiento de un sistema de partículas que no cambian su distancia entre sí, ustedes lo van a ver en mecánica clásica recién. Y es, en mi opinión, probablemente el punto de mayor dificultad de toda la carrera. En serio, o sea, es lo que a mí me pareció. Porque de alguna forma es ser capaz le ponemos suficientes limitaciones a nuestro sistema de partículas como para que podamos decir básicamente todo lo que se puede decir. Si un cuerpo rígido es de alguna forma casi como el pináculo, ¿no? Como la cumbre de la mecánica clásica. Porque ese tipo de sistemas, si bien son complicados, están casi por fuera de la mecánica clásica. Es decir, no es que están por fuera, pero tienen muchos sistemas en los que puede cambiar la distancia relativa entre las partículas. Son más los tipos de sistemas que estudian la dinámica de fluidos, o la teoría de los gases, o la teoría de los materiales. Pero la mecánica clásica sí es capaz de resolver completamente este problema. Este problema es casi para otras disciplinas de la física, el problema en el cual la distancia relativa de las partículas del sistema puede cambiar. Pero este sistema se puede resolver completamente en la mecánica clásica, pero no es fácil. Es decir, podemos decir todo lo que hay para decir sobre sistemas de partículas que forman un cuerpo rígido, pero en toda su generalidad es complicado. Y vamos a ver por qué exactamente. O sea, ustedes se van a ir de física 1 sabiendo resolver casos particulares de esto y con un entendimiento de exactamente en qué lugar se complica la cosa. Cuando llegan a la mecánica clásica, van a ir a ese lugar donde se complica la cosa y lo van a terminar de resolver. Bueno,
Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer, en realidad, si nosotros queremos trabajar con cuerpos rígidos, es darnos cuenta de que en realidad los cuerpos rígidos que nosotros estamos rodeados no son así. Es decir, típicamente los cuerpos rígidos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, los tres ángulos de Euler son los tres ángulos que vos tenés que rotar. O sea, si vos identificás dónde está el centro de masa de un cuerpo rígido, eso no alcanza para definir su posición, porque puede estar rotado alrededor del centro de masa. Entonces hay tres ángulos, este ángulo es uno, este ángulo es otro y este ángulo es otro. Son tres ángulos con cuyos valores, ahí sí determinás exactamente cuál es la orientación en el espacio del cuerpo rígido y por lo tanto su configuración total. ¿Está bien? Eso, de vuelta, esto es algo que nosotros no vamos a tener que preocuparnos en Física 1. Es algo para mecánica clásica. Bueno, los cuerpos rígidos que nosotros vemos en el mundo no son así, es decir, no son masas puntuales unidas por varillas. En general, los cuerpos rígidos que nosotros nos encontramos son cuerpos continuos, es decir, son cuerpos que tienen extensión y que tienen la masa distribuida de forma continua, es decir, no como una colección de partículas. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer, si queremos estudiar cuerpos rígidos, es básicamente entender cómo podríamos describir ese tipo de sistemas, es decir, sistemas en los cuales son continuos, o sea, no son partículas aisladas, sino que son sistemas formados de muchas partículas tan juntas entre sí que básicamente no las podemos distinguir. Entonces, una forma de pensar eso, es decir, una forma de pensar ese problema, es imaginarnos que en realidad el cuerpo extenso, por ejemplo, esta fibra que yo tengo en la mano, en realidad es el agregado de muchos cuerpitos puntuales que van a terminar siendo, por ejemplo, las moléculas o los átomos. Claro, si lo pensás a nivel atómico lo distinguís, entonces nosotros vamos a ir en esa dirección. Vamos a decir, bueno, suponete que mi cuerpo extenso es una cosa así, es un objeto que tiene forma de papa, ¿no? Y esto es lo que yo veo en el día, digamos, en el día a día, lo que yo puedo tocar y sentir. Ahora, si yo fuese capaz de ver de qué está compuesto esto, vería que en realidad hay muchísimos puntitos, que por supuesto si yo hago suficiente zoom, los voy a identificar con las moléculas, por ejemplo, componen a este material, y estos puntitos son tales que no pueden cambiar su distancia relativa en principio, aunque en la escala atómica quizás sí pueda ocurrir, ¿no? Porque digamos, en la escala atómica estas cosas pueden vibrar en su sitio, y eso es lo que determina, por ejemplo, la temperatura del objeto. Pero en principio vamos a suponer que están como en un cuerpo rígido, en posiciones que están fijas respecto las unas a las otras. Entonces, una forma de pensar este objeto en realidad es primero dividirlo con una grilla, es decir, bueno, voy a suponer que yo este objeto en realidad lo voy a considerar como una cuadrícula de cuadrados iguales. En realidad, esto es una simplificación, porque los cuerpos que nosotros vemos son tridimensionales, entonces en realidad lo que yo tendría que haber dibujado, lo que probablemente no me iba a salir, era un montón de puntitos dividido en una cuadrícula ¿no? Cúbica. O sea, en realidad la situación es que uno divide esto en un montón de cubitos, ¿no? Porque todos los objetos son en principio tridimensionales. Y no tiene una cantidad de masitas adentro. ¿Está bien? Entonces, estos cubitos con los que uno divide el cuerpo, además vamos a decir que tienen un volumen delta B, es un volumen que va a ser muy pequeño, de forma tal que podemos decir que la masa que hay dentro de cada uno de estos cubos va a ser básicamente la suma de la masa de todos los puntitos que hay acá. ¿Está bien? Y por supuesto, fíjense que esa masa va a depender de cuál es el cubo en principio. Por ejemplo, este cubo tiene muchos más puntitos adentro que este que está acá, que tiene 3 nada más. Entonces, en principio, la masa no tiene por qué estar distribuida de forma homogénea, es decir, no tienen por qué todos los puntitos estar a la misma distancia entre sí. Puede haber algunos que tengan más masa y otros que tienen menos masa. Entonces, yo lo que puedo decir es que la masa la puedo expresar como una función del espacio, delta x y z, donde delta x y z es la posición del centro de mi cubito. Esta es la posición del centro del cubito. Entonces, para cada uno de estos, su centro está en alguna posición x y z, entonces delta m será, bueno, la masa que le corresponde al cubo en cuestión. Y como vemos, si la masa es la suma de la masa de cada una de las particulitas que están adentro, bueno, algunas tendrán más y otras tendrán menos. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a querer
definir es algo que se llama densidad. Y la idea es que empíricamente uno muestra que si este delta B se hace muy pequeño, es decir, si este delta B tiende a cero, entonces estas dos cosas son proporcionales. O sea, la masa en general es proporcional al volumen. Es decir, si el volumen se hace muy pequeño, entonces hay una relación de proporcionalidad en la cual la masa del cubito que tiene en el centro X y Z es un número que va a depender, por supuesto, de dónde está ubicado ese cubo, es decir, va a depender del espacio por el delta de volumen, que va a ser constante. Este delta de volumen es el mismo para todos los cubitos. Todos los cubitos tienen el mismo volumen, pero el factor de proporcionalidad puede ser distinto porque algunos cubitos pueden tener más o menos masa. Pero lo importante es que siempre se descubre que si el delta B es lo suficientemente pequeño, existe esta relación de proporcionalidad, donde la constante de proporcionalidad entre la masa y el volumen es lo que llamamos, por supuesto, densidad. No, delta M no es la masa, no es la masa del centro de masa, es simplemente la masa del cubito que está ubicado en X y Z. Entonces yo vengo y te digo, por ejemplo, no sé, esta coordenada es la coordenada, qué sé yo, 0, 5, 7, 2, por decir algo. Bueno, entonces delta M de 0, 5, 7, 2 va a ser igual a la masa, ¿no?, que está en ese cuadradito. O cubito, si lo empezás en 3 dimensiones. Y nada más, punto. Es simplemente la masa de cada uno de estos. ¿Está bien? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, bueno, un cuerpo extenso en realidad, un cuerpo como esta fibra, por ejemplo, lo puedo pensar como una suma de muchos cubitos, donde cada uno de ellos tiene el mismo volumen. Ese volumen es muy pequeño, la masa que aporta cada uno de ellos es un múltiplo de volumen, y ese múltiplo se conoce como densidad, la densidad del cuerpo. En general, muchos de los cuerpos que nosotros conocemos tienen densidad constante, es decir, cuando ustedes agarran un metal, típicamente ese metal tiene una densidad constante, entonces si ustedes se fijan en distintos pedacitos del metal, para el mismo volumen la masa es la misma. Pero en principio no tiene por qué ser así. Por ejemplo, este cuerpo va a tener una masa distinta, en el sentido de que cuando yo cruce del cuerpo de la fibra, la capucha que está hecha de otro material, bueno, va a haber un salto de densidad, simplemente porque esto está hecho de un material y esto está hecho de otro material. Bien. Hay un detalle para decir, que esto lo mencionan los libros correctamente, que es que en realidad este delta B tender a cero, no necesariamente en el sentido matemático, porque uno no quiere que delta B se haga tan pequeño de forma tal que a veces estas cajas queden vacías. O sea, uno se imagina que en realidad en la escala subatómica, en la escala molecular, mejor dicho, uno tiene muchas moleculitas, ¿no?, que están interactuando entre sí por fuerzas electromagnéticas entre sí, y que si uno decide dividir este sólido en cajas, uno no querría que las cajas sean tan pequeñas que pueda ocurrir las cajas que en un lugar donde no hay ninguna molécula. Justamente porque la masa y la densidad están vinculadas la masa y el volumen están vinculadas por una función de densidad, pero para que eso pase yo necesito que haya masa en la molécula. Si no, esta función de densidad a veces va a ser cero, después yo me voy a correr un poquito, entonces voy a tener una masa grande, entonces a veces no va a ser cero. Entonces, para que esta función de densidad se comporte de forma más o menos suave, a medida que yo me muevo en el espacio, entonces yo necesito que siempre mis cajas agarren muchas de estas partículas. Si no es el caso, entonces, bueno, entonces podría ocurrir que esta función pegue saltos cuando me muevo un poquito y a veces agarro una molécula y a veces no. Entonces, esto básicamente es pequeño, pero no tanto. Es decir, pequeño para lo que sería nuestra escala física cotidiana, pero no tan pequeño como para que a veces queden vacías las cajas. Esa es básicamente la idea de lo que está pasando. Entonces, si hacemos esa salvedad, que Newton no lo hubiese hecho esa salvedad, es decir, Newton no se hubiese preocupado por definir esto, digamos, porque en la época de Newton la gente no sabía que existían cosas como moléculas, digamos, la gente no pensaba en esos términos, no pensaba que un objeto material estaba compuesto de moléculas o átomos. Entonces, para ellos, la masa era algo que se podía dividir infinitamente. Entonces, en la época de Newton, decir esto sin las comillas hubiese tenido sentido, ¿también? Porque la gente no pensaba que cuando vos dividías un cuerpo llegabas a una escala en la cual ya no lo podías dividir más porque te encontrabas con átomos, por ejemplo. ¿Está bien? La gente pensaba que era un continuo, que era infinitamente divisible. Nosotros sabemos que no, entonces por eso hacemos esta aclaración. Bueno, entonces, en definitiva, la definición de densidad de X y Z
es entonces el límite cuando delta B tiende a 0 de delta M sobre delta B, donde este delta B teniendo 0 de vuelta. Tiene que tener cierto límite para no entrar en la escala atómica. Entonces eso define la función de densidad. Eso nos dice básicamente cuánta masa hay por unidad de volumen en las cajitas. Vos necesitas, o sea, vos querés definir una función de densidad. Entonces, vos lo que vas a decir es, voy a imaginar que mi cuerpo extenso, que es esta cosa que está acá, la voy a dividir en cajas. Cada caja va a tener su volumen y va a tener su masa. Entonces, lo que yo digo es, bueno, hay una relación de proporcionalidad entre la masa y el volumen, que es la densidad. Ahora, yo quiero considerar cajas pequeñitas. ¿Por qué? Bueno, justamente, porque suponete que vos tenés este cuerpo, ¿no? Que acá tiene un cambio de densidad, que es el momento en el cual paso de la capucha de la fibra al cuerpo de la fibra. Entonces, si yo no tomo cajas muy pequeñas, va a haber cajas lo suficientemente grandes como para tener adentro un pedacito de la capucha y un pedacito de la fibra. El problema de esas cajas es que me dan una densidad que es el promedio de los dos materiales. A mí lo que me gustaría es que las cajas sean tan pequeñas que básicamente casi no haya cajas que tengan un poquito los dos materiales. Entonces, lo que a mí me gustaría es que las cajitas sean muy pequeñas, para que yo pueda decir entonces cuál es la densidad con mucha resolución. Es decir, si yo no hago que las cajitas sean pequeñas, y mis cajitas son, no sé, por ejemplo, qué sé yo, acá empieza una, acá termina otra, y acá termina la otra, yo puedo ver la densidad de este cacho, y este cacho, y este cacho, pero no puedo ver la densidad adentro de cada uno de estos pedacitos. Yo necesito que las cajas sean más chiquitas para tener una función de densidad que esté definida en todos los puntos del espacio. Para eso necesito hacer que esto tienda a 0. Yo hago que esto tienda a 0, entonces las cajas se achican mucho, 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 entonces ahora en cada punto del espacio yo ahora tengo una idea de densidad. ¿Está bien? Pero si se achican demasiado, entro en problemas. ¿Está bien? Porque si se achican demasiado, bueno, ahí tengo de golpe que la densidad puede empezar a valer 0, porque, bueno, porque puede ser que no me haya quedado ninguna molécula adentro. Entonces, en realidad esto es hacerse chico, pero parar en algún momento, en alguna escala en la cual yo me aseguro que tengo suficientes moléculas adentro, básicamente. La letra que ustedes usan para densidad es la letra Rho. Rho. La letra delta no conviene usarla para densidad porque se utiliza para otras cosas, por ejemplo acá. Entonces, bien. Entonces, esta es básicamente la forma en la cual uno intenta pensar a un cuerpo extenso como una suma de muchos cubitos que tienen adentro muchas masas puntuales de las que nosotros conocemos. La cantidad de esas masas puntuales va a estar definida por la densidad. Bueno, entonces, si nosotros tenemos la densidad definida así, podemos obtener la masa. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que el pedacito de masa de una caja, de la caja que está en la posición X y Z, eso es la densidad en la posición X y Z por el volumen. Entonces, la masa de este cuerpo va a ser sumar, es una sumatoria que va sobre todas las cajas, o sea, es una sumatoria en la cual aparecen términos que tienen que ver con todas las cajas que están, que dividen el cuerpo, y cada una de ellas va a tener una masa que va a estar aportada por delta X y Z por delta de volumen. ¿Está bien? Esto es el volumen que aporta cada una de las cajas a medida que yo me muevo en X y Z, yo sumo sobre todas las cajas, o sea, sumo sobre todos los valores posibles de X y Z. Cada uno de estos pedacitos me da uno de los pedacitos de masa, y todos en total me tienen que dar la masa total del cuerpo. Y esto es lo mismo que decir sumar sobre todos los valores de X, sumar sobre todos los valores de Y, y sumar sobre todos los valores de Z, lo que está acá. O sea, sumar delta de X en la densidad, y podemos decir además que el delta B, un pedacito de volumen, es el lado, es el producto de los lados de la cajita, ¿no? Es un pedacito de distancia en X, un pedacito de distancia en Y, y un pedacito de distancia en Z. O sea, diferencial Z hacia el Y, delta X. ¿Está bien? Entonces, esto es correcto aproximadamente, ¿no? Porque bueno, porque nosotros, digamos, estamos aproximando el volumen con un montón de cajitas que no necesariamente son infinitamente pequeñas. Pero de todas formas, si las cajitas son más y más pequeñas, esto aproxima cada vez más la masa. Entonces,
De alguna forma, ¿qué les hace acordar? Sumar sobre todo esto, haciendo que delta X, delta Y, delta Z sea cada vez más pequeño. ¿A qué operación matemática les hace acordar? A una integral triple. Claro, es una integral triple, para los que no la hayan visto, es una integral de volumen, son tres sumas de Riemann, una detrás de la otra. O sea, primero tenemos esto que está acá, que es la suma de Riemann respecto de Z, sin importarme de XY, después tenemos otra suma de Riemann que tiene que ver con delta Y, y otra que tiene que ver con delta X. Entonces, matemáticamente esto se nota de la siguiente forma. O sea, se nota que entonces, cuando todos estos delta X va a 0, delta Y va a 0 y delta Z va a 0, todo este cuerpo, todo lo que está dentro de esto, que es la masa, digamos, se transforma entonces en límite a la integral triple de la función de densidad. Y ahora les voy a dar un ejemplo de qué quiere decir esto. Nosotros no vamos a calcular integrales triples en física 1, pero si usamos esta definición con la masa con B, no, el problema es si lo hicieses con delta B tendiendo a 0, es que esto dejaría de ser una función continua, ¿no? Porque podría ser que vos te muevas, o sea, si vos, esto es una función continua, significa que si vos estás parado en un cuerpo, si vos te movés un poquitito para los costados, esto más o menos te da lo mismo, te da algo parecido a donde vos estás parado. Pero si vos tenés cajitas muy pequeñas, entonces vos te podrías mover un poquito y de golpe esto va a dar 0 por todos lados. O cada vez que a vos te quede una cajita vacía, esto va a dar 0. Entonces eso es muy incómodo para trabajar una función así. O sea, no sabríamos cómo definirla, de hecho, porque nosotros no conocemos dónde están exactamente cada uno de estos puntitos. Entonces es muy difícil hablar de una densidad de algo en la escala en la cual a veces las cajas pueden quedar vacías o las cajas a veces pueden quedar llenas. ¿Está bien? Digamos, esto es, básicamente ustedes tienen que pensar la densidad como un promedio de masa por volumen. Entonces, como es un promedio, ustedes siempre promedian cosas sobre una cantidad razonable de ejemplares. ¿Está bien? Si ustedes quieren, o sea, supónganse, no sé, ustedes quieren calcular la edad promedio del curso de Física 1. Entonces, ustedes están en el aula, supónganse que volvemos un poco a la normalidad y están en el aula, entonces a veces en el aula hay más gente y a veces en el aula hay menos gente. Entonces supónganse que se fueron casi todos al bar en una pausa de la materia, quedaron 2 personas. Entonces ustedes no van a calcular la edad promedio cuando hayan 2 personas en el aula, porque eso no es representativo. Ustedes van a esperar que haya, bueno, todas las personas de curso estén en el aula para calcular el promedio. Acá es lo mismo, vos no querés que a veces estas cajitas queden muy pocas masitas, porque entonces no va a ser representativo de la realidad del material. Ustedes quieren que dentro de la caja haya suficientes ejemplares para que ese promedio tenga sentido. De la misma forma que ustedes esperan que en el aula estén casi todos los alumnos, así que calculen el promedio de edad. Esa es básicamente la misma lógica. No sé si se entiende. Densidad por volumen, ¿en qué parte? Que no sé si me perdí tu pregunta. Ah, la masa es densidad por volumen. Sí. La masa es una densidad por volumen. O sea, es esto que está acá. Bien. Bueno, lo que yo decía es que esto en general no lo vamos a resolver en física 1 porque no va a hacer falta. O sea, nosotros no vamos a trabajar con integrales triples, pero la lógica es la misma de siempre. O sea, la lógica es, si nosotros pensamos, supónganse que tenemos una densidad que en realidad, una función que depende de una sola variable. O sea, por ejemplo, entonces tenemos un alambre. Entonces la densidad en realidad no tiene sentido hablar de densidad de X y Z, porque un alambre puede ser lo suficientemente fino como para que lo podamos conceptualizar como algo que tiene una única dimensión. Entonces nosotros podemos tener esa dimensión, que es la única dimensión que tiene sentido para hablar de nuestro alambre, por ejemplo, y podemos tener entonces, esa dimensión la vamos a llamar X. Entonces nosotros lo que tenemos básicamente es el extremo inicial del alambre, supongamos X0, el extremo final XF. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es básicamente análogo al proceso de decir, bueno, supónganse que dividimos al cuerpo en cajitas, que son estos intervalitos acá, y pues cada uno de ellos, cada una de estas cajitas tiene una altura que va a ser dada por la densidad. ¿Bien? Entonces,
esto es básicamente como sería la densidad. O sea, la función de densidad básicamente va a ser una función que va a pasar el límite, ¿no? Por acá, por el centro de las cajitas. Entonces, para calcular la masa, lo que hacemos es como una aproximación a la masa, es decir, como una aproximación a todo lo que está debajo de la curva, es sumar la base, es decir, sumar la densidad por el tamaño que yo elegí esta base. Y eso cuando las basecitas tienden a cero, es decir, cuando esto se queda más finito, entonces el área, digamos, que me determinan estas barritas es prácticamente cada vez más parecida al área real que está bajo la curva, que es el área bajo la curva negra. Entonces esto básicamente termina teniendo la integral de delta x diferencial x entre el punto inicial y el punto final, y esto va a ser la masa de mi alambre. O sea, si yo mi densidad para el alambre, que depende de una única posición, integro entre x0 y xf, me va a dar la masa total simplemente porque la estoy aproximando de esta forma, ¿vale? Como una única suma de arriba en una variable. Ustedes tendrían que ser capaces de imaginarse esto ahora, en vez de tener cada un puntito de la densidad para cada valor de x, tienen que imaginarse que tienen un punto para cada valor del espacio x y z, y entonces para cada punto del espacio multiplican por un volumen, y bueno, eso resuelto termina dando la masa. Es más difícil de visualizar, porque, bueno, porque estamos hablando entonces de algo en tres dimensiones. La idea no es distinta de esta, solo que en vez de una integral, lo que tenemos son integrales sucesivas en cada una de las variables. ¿Está bien? Y eso es una integral triple. No lo vamos a ver en física 1. En física 1 no nos vamos a preocupar mucho por calcular integrales de este tipo. Vamos a hablar más en general digamos, de la dinámica y cinemática de cuerpos rígidos sin tener que meternos en estos problemas. Entonces, esto era básicamente para mostrarles, yo les quería mostrar con esto cómo en general se resuelve el problema de no trabajar con partículas puntuales, sino con un cuerpo extenso. Eso es algo que van a ver varias veces en la materia, en la carrera de física, porque, bueno, cada vez que ustedes hablen de un cuerpo macroscópico, si bien en última instancia sabemos que está compuesto por moléculas, el lenguaje que utilizamos es el lenguaje de la densidad de la masa, como el producto de la densidad por el volumen, es decir, todas cosas que nosotros acabamos de definir por primera vez. ¿Está bien? Bueno. Ahora sí viene lo importante, ahora sí vamos a empezar con lo importante, que es la pregunta de cómo se puede mover un cuerpo rígido, es decir, cómo nosotros, por ejemplo, escribimos la velocidad de un cuerpo rígido. Yo ya dije al principio de la clase que la posición, bueno, íbamos a necesitar tres números, pero ¿cómo podemos en general, por ejemplo, describir la velocidad que tiene en un instante de tiempo un cuerpo rígido? Entonces, acá es donde empiezan a ser útiles muchas de las cosas que nosotros ya vimos en la materia. Lo primero que hay una pregunta que antes les voy a hacer. ¿La densidad delta x y z, un cuerpo rígido, puede cambiar en el tiempo? O sea, ¿por qué yo pongo delta x y z y no delta x y z de t, por ejemplo? Esto, no. ¿Por qué no puede cambiar? Bueno, porque adentro de cada cajita estas cosas no pueden, o sea, como no pueden cambiar su distancia relativa, no puede ocurrir que esto se salga de la cajita y entre la cajita al lado, por ejemplo. Todas tienen que tener la misma cantidad siempre, porque la distancia relativa entre ellas para un cuerpo rígido está fijo. Para un gas no, por ejemplo. Si esto fuese un gas puede comprimirse, descomprimirse en el tiempo. Entonces, esto sí podría depender del tiempo. Pero para un cuerpo rígido esto no depende de t. Es algo que es constante. Es algo que no tenemos que preocuparnos por la evolución en el tiempo de la densidad. La densidad es algo que es constante. Bueno, entonces, lo que vamos a considerar primero es el caso de un cuerpo rígido que rota sobre un eje. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a considerar un cuerpo rígido. Yo un cuerpo rígido lo voy a dibujar muchas veces como una especie de kebab, como una especie de albóndiga, ¿no? Como una cosa así, vamos a dibujar el cuerpo rígido. Yo lo dibujo a propósito irregular, porque no tiene por qué ser regular, pero en muchos casos después lo va a terminar siendo. Entonces, este es nuestro cuerpo rígido. Y lo que nosotros vamos a considerar como el primer caso es un cuerpo rígido que
tiene un movimiento de rotación alrededor de un eje. Es decir, que nosotros tenemos un eje. Vamos a tener, por ejemplo, no sé, este eje puede ser, le podemos poner el nombre que queramos, puede ser X, puede ser Z, típicamente Z. Entonces lo que vamos a tener es entonces que el vector velocidad angular apunta paralelo a este eje, entonces esto tiene un movimiento de rotación alrededor de este eje. ¿Eso qué quiere decir? Significa que si nosotros en un tiempo determinado tenemos un vector acá de posición, R de t, ¿está bien? Entonces ese vector va a tener una velocidad en ese tiempo, b de t, y lo que va a pasar es que b, en un punto x y z, cualquiera, va a ser igual a omega, producto vectorial, r de x y z. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos llegado a la relación de que lo que vinculaba la velocidad en una rotación, ¿no? En un movimiento de rotación así? Lo que vinculaba la velocidad con la posición era que b es igual a omega vector r. ¿Esto se acuerdan o lo quieren que lo repasemos? En un movimiento de rotación, la velocidad se escribía como velocidad angular vector r. No sé si se acuerdan o si no lo repaso, lo vuelvo a mostrar. Bueno, hay un punto de donde sale, así que lo voy a hacer. Lo hago, es un segundo. Yo lo que digo es, bueno, suponete que vos tenés esto visto desde el costado, vos tenés visto omega, que va a ser, por ejemplo, supongamos que es el eje Z, un omega en Z versor, ¿está bien? Entonces vos tenés acá, además, tu posición, R, y tu velocidad, como es un movimiento de rotación, si vos hiciste R, está contenido, ¿no? Como en el plano del pizarrón, la velocidad tiene que entrar hacia adentro. Es decir, la velocidad siempre se mueve perpendicular al eje Z. O sea, siempre la velocidad sería así. Si la velocidad de este R estuviese en esta dirección, vos verías a la velocidad hacia allá. Digamos, pero la velocidad tiene que entrar. Eso es lo que es una rotación. O sea, siempre la velocidad, si esto lo estás viendo perfectamente de costado, la velocidad tiene que estar entrando. ¿Está bien? Cuando doy la vuelta de otro lado, vos lo que vas a ver es la velocidad saliendo para vos. Bueno, entonces, esto que está acá, si esto es R sin la flechita, es decir, es el módulo del vector. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que además vamos a poner un nombre a esto, que es la distancia entre la posición y el eje de rotación. O sea, D es la distancia que hay entre mi masa, que está en mi partícula, que está rotando, y el eje alrededor del cual está rotando. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a decir es, bueno, la velocidad va a ser el producto de la velocidad angular por la distancia del origen. Le voy a poner tita versor en el sentido, ¿no?, de que siempre se mueve. Si yo lo miro desde arriba esto, si yo lo miro desde arriba con Z, con omega saliendo hacia arriba, entonces yo lo que tengo es que esto es R versor y que siempre la velocidad está en tita versor. Y siempre R está en R versor. Entonces, por supuesto, entonces la velocidad angular siempre por el producto de la distancia al eje de rotación de la velocidad tangencial. Ahora, este D que está acá, yo lo puedo escribir haciendo un poco de trigonometría en términos de el seno del ángulo este que está acá. ¿Está bien? Porque yo lo que puedo decir es que D es igual a R, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo alfa. Entonces, esto lo puedo meter acá y puedo decir que entonces la velocidad es igual a omega R seno de alfa en tita versor. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que B es un vector que es, primero, o sea, B es paralelo a tita versor, ¿no? Entonces, B en particular tiene que ser perpendicular a los dos versores, porque tita versor lo es. O sea, B es perpendicular, si ustedes lo miran acá, por ejemplo, es perpendicular a R versor, y también, o sea, como es perpendicular a R versor, en particular es perpendicular a el vector R, y B es perpendicular también a Z, ¿ok? Porque esto está contenido en el plano R tita versor y Z sale hacia arriba, y también es perpendicular a Z versor. O sea que también es perpendicular
Si es perpendicular a z versor, es perpendicular a omega, porque omega es un producto de versor, o sea que es perpendicular a omega. Y además el módulo de B es igual al producto del módulo de omega por el módulo de R por el seno de alfa, donde el seno de alfa justamente será el ángulo que existe entre R y omega. O sea, este es el ángulo entre R y omega. Entonces, acá automáticamente sale que B tiene que ser el producto vectorial, porque justamente el producto vectorial es el que cumple todo eso. Es decir, si yo defino B como entonces el producto vectorial de omega vector R, entonces se cumple absolutamente todo. Se cumple que es perpendicular a los dos vectores, es perpendicular a R, es perpendicular a omega, y además se cumple que su módulo es el módulo de este por el módulo de este por el seno del ángulo entre ellos dos. Entonces de acá sale que si yo quiero calcular la velocidad, debido a una rotación alrededor de un eje, una rotación con velocidad angular omega vector, entonces eso lo puedo hacer como producto vectorial de omega vector, producto vectorial de vector posición. ¿Está bien? Y entonces esta es la fórmula que yo quería demostrar. ¿Se entiende? Esto es un repaso, pero nada. Si hay un paso que no se entendió. Ok, bien, genial. Bueno, entonces eso es lo que me permite a mí escribir que B, o sea que para un punto X y Z de cuerpo rígido, para un punto X y Z, si esta cosa es constante, si esto omega no está cambiando en el tiempo, no le pongo dependencia en el tiempo, entonces para un punto X y Z de cuerpo rígido, yo puedo escribir la velocidad de ese punto como omega vector de la posición de ese punto. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque un cuerpo rígido lo puedo pensar como un montón de cajitas en el espacio y cada una de ellas es lo suficientemente chica como para ser una masa puntual. Entonces, para cada una de esas, básicamente lo que digo es, bueno, decime dónde está puesta. Bueno, está puesta en el lugar X y Z. Entonces, la velocidad de la que está en el lugar X y Z es, por lo que acabamos de ver, omega por su posición. Y punto. ¿Ok? Y esa es entonces la forma en la cual yo describo la rotación de un cuerpo rígido. Esto es algo que se llama campo de velocidades. La idea del campo de velocidades es que me dice, para cada posición del espacio me asigna una velocidad. O sea, para cada posición del cuerpo rígido, para cada, yo digo, no sé, la coordenada tanto del cuerpo rígido, digo 3 números en el espacio que me determinan un punto dentro del cuerpo rígido. Bueno, entonces con esta forma ustedes van a ser capaces de decir cuál es la velocidad de ese punto. ¿Está bien? Y por eso es un campo de velocidades, porque me define un campo en cada punto del espacio con un vector que apunta en una dirección, que es la velocidad. O sea, matemáticamente un campo es una función que va de, o sea, una función que se llama velocidad, que va de R3 a R3. O sea, que toma un punto del espacio y me devuelve un vector, que es, en este caso, la velocidad. Eso es lo que llamo un campo. Hay campos de fuerzas, hay campos de velocidades, este en particular es un campo de velocidades. Vamos a ver un ejemplo, pero antes, lo que a ustedes les tiene que quedar absolutamente claro, y esto es algo que no puedo enfatizar lo suficiente, a ustedes les tiene que quedar claro que esta velocidad no es la velocidad, no es una velocidad que siga en el tiempo a un pedacito de cuerpo rígido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si en un tiempo determinado, ustedes van a, en la posición X y Z, encontrar un pedacito de cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, en ese momento, ese pedacito de cuerpo rígido va a tener una velocidad dada por esto. Ahora, un diferencial de tiempo después, ese pedacito se va a haber movido y va a ocupar otra posición en el campo de velocidades. Entonces, la velocidad habrá que calcularla en la nueva posición que ocupó. En cambio, su posición que ocupaba antes ahora va a estar ocupada por un pedacito distinto del cuerpo rígido y ese será entonces el pedacito que vamos a calcular con esta fórmula. Eso quiere decir que si ustedes pintan de color, pues yo vengo y digo, pinto de un color, ¿no? Un pedacito de cuerpo rígido, entonces en un tiempo este puntito está en la posición X y Z, y yo sé cuál es su velocidad en esa posición con el campo de velocidades. Un tiempito después esto se mueve, entonces ahora el puntito este está en otra posición. Entonces yo tengo que calcular su velocidad en otra posición X y Z del campo de velocidades. ¿Está bien? Esto no es algo que persigue en el tiempo al puntito y te dicen o sea, va variando la posición y te va diciendo, bueno,
en cada posición que va tomando, cuál es su velocidad. No, esta es una velocidad, esta es la velocidad, lo voy a escribir entero para que no se confundan nunca más, esta es la velocidad del punto del cuerpo rígido que en ese instante ocupa la posición X y Z. Pero un tiempito después, un delta t después, va a haber otro punto del cuerpo rígido que ocupe esa posición. Entonces, será la velocidad de otro punto distinto del cuerpo rígido. ¿Se entiende esta aclaración? Ahora quizás quede un poco más claro cuando haga ejemplos. Pero lo quería decir desde el principio lo más enfáticamente posible. Pero, digamos, ¿se entiende a dónde quiero ir? Aunque sea con broches. Okay. No, profe, no entendí muy bien. Okay. ¿Podrías volver a explicar lo último? ¿Querés mejor que haga un ejemplo y después del ejemplo y capaz te queda más claro? Dale, dale. Demian pregunta, si el cuerpo es uniforme, la rotación es el único sentido, esa velocidad va a ser igual en todos los puntos, ¿no? No, porque si vos mirás, ahora Demian, vamos a calcular cómo es el campo de velocidad, por un ejemplo en particular, y vas a ver que no. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar que en vez de ser un shawarma esto, vamos a borrar y vamos a considerar que en vez de ser un shawarma, vamos a ponerle una forma más sencilla, más fácil de manejar, va a ser un cilindro. También vamos a considerar que nuestro cuerpo rígido es un cilindro. Vamos a considerar que tenemos un cilindro apoyado sobre una superficie, ¿sí? Y el cilindro va a girar sobre su eje. O sea, va a tener una velocidad angular. Nosotros vamos a considerar un sistema de coordenadas que va a ser Z, X e Y. Entonces, esto va a estar puesto, esto va a estar puesto en el centro del cilindro, o sea, en la base, pero esto está, está ubicado sobre la base del cilindro, pero justo en el medio de la base, ¿no? Acá. Y esto entonces es un eje que es básicamente el eje del cilindro. O sea, el eje del cilindro es la línea recta que pasa, ¿no?, por el medio del cilindro, y eso coincide con Z. Entonces vamos a tener una velocidad angular, va a ser un vector así, que va a ser omega en Z versor. O sea, va a ser básicamente una velocidad de rotación que pasa por el centro del cilindro, un vector de velocidad angular que pasa por el centro del cilindro y tiene valor angular, valor omega, velocidad angular omega. Bueno, entonces la pregunta es, en este caso particular, calcular el campo de velocidades, o sea, calcular B de X y Z, o sea, calcular la velocidad en cada punto del espacio. Vamos a decir que eso tiene un radio R, es el radio del cilindro. Bueno, entonces, lo que nosotros dijimos en pizarra anterior es que si yo quiero calcular, esperen que me estoy quedando sin fibra, si yo quiero calcular cuánto vale B de X y Z, eso lo puedo calcular entonces como omega, producto vectorial, en mi vector posición, o sea, R de X y Z. ¿Está bien? Entonces yo lo que tengo que escribir básicamente es un vector posición. O sea, tengo que escribir cuánto vale, digamos, cómo sería un vector posición cualquiera dentro del cilindro. O sea, yo tengo que escribir entonces cómo son los puntos que están adentro del cilindro. ¿Ok? Esto es muy parecido a cosas que ven en Mate 1, efectivamente. Entonces, ¿cómo son los puntos que están adentro del cilindro? Bueno, yo para definir un punto del cilindro, una forma fácil es primero definir dónde está en la base del cilindro y después levantarlo a una altura Z. O sea, yo defino, bueno, o sea, este es mi punto acá, y después yo lo levanto a una cierta altura, entonces de esa forma puedo definir cualquier punto del cilindro. Es decir, si yo lo miro desde arriba al cilindro, entonces visto desde arriba, yo puedo decir, bueno, yo tengo mi sistema de coordenadas X versor, puedo tener mi sistema de coordenadas Y versor, pero también lo puedo pensar, ¿no?, en términos de R, es decir, de qué tanto yo me estoy alejando de la base, ¿no?, del centro de origen de la base, y θ, ¿también? O sea, de forma tal que X es igual a R por el coseno de θ, y que Y es igual a R por el seno de θ. Entonces, con esto puedo especificar todos los puntos de la base, con R mayor a 0 y menor a R grande, que es el radio.
Entonces, a medida que yo barro R de tita, barro todos los puntos que están en la base del cilindro. Entonces, lo que yo puedo decir entonces es que un punto en general, cualquiera de mi cilindro, se va a escribir como, bueno, como R coseno de tita en X versor, más R seno de tita en Y versor, y esto es lo que me define entonces dónde está puesto en la base, las coordenadas en la base del cilindro, es decir, me dice acá dónde está esto, ¿está bien? Y por otro que levantar una altura Z, o sea, más cierta altura Z en Z versor, donde R va entre 0 y R grande, tita se mueve entre 0 y 2pi, y Z, si esta es la altura la vamos a llamar H, entonces Z se mueve entre 0 y H. Esos son los rangos de las variables, y cuando yo recorro entonces todos estos, con estos dos, acá recorro la base, todos los que están en la base del cilindro, y después con esto que está acá, lo levanto a la altura que yo quiero. Y de esa forma puedo escribir cualquier pedacito del cilindro que yo tengo. Eso es literalmente, como dijo Marco, una parametrización del cilindro. Es exactamente lo mismo. Bueno, una parametrización del cilindro es decir, tres números distintos, tres parámetros distintos que a medida que se mueven me dan todos los puntos que están adentro del cilindro. Entonces, una vez que yo tengo esto, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, si yo tengo que R se escribe así, entonces yo para calcular ahora cuál es la velocidad en cada punto del cilindro, lo que tengo que hacer entonces es hacer B, digamos, B es omega vector R, o lo que es lo mismo, omega es omega en Z versor, producto vectorial todo lo que está acá, ¿no? Producto vectorial todo lo que es R. Seno de tita en X más R seno de tita en Y más Z, Z versor. Entonces acá lo que termina pasando es que yo cuando hago esta cuenta, algunos términos se me van y otros salen de cómo son los productos vectoriales entre versores. Por ejemplo, el primer término me va a quedar Z por X, que eso es Y versor, entonces esto me va a quedar omega R coseno de tita en Y versor, el primer término. El segundo término me va a quedar con un menos, porque es Z por Y es menos X versor, entonces me va a quedar omega R seno de tita en X versor. Y el último término se me va a ir, porque me va a quedar un Z versor, producto de Z versor. ¿Bien? Entonces, B, en este caso no en términos de X e Y, sino en términos de las variables que yo utilicé para parametrizar, que es lo mismo, o sea, yo podría haber usado X y Y, pero es más fácil hacerlo en polales, entonces B en términos de R y tita es esto que está acá. Entonces, eso quiere decir que yo automáticamente, si ustedes me dicen cuál es el valor de R y cuál es el valor de tita, yo puedo dibujar un vector, y ese vector es la velocidad que tiene ese punto del cilindro en ese instante de tiempo. ¿Está bien? Lo podemos dibujar esto que está acá. ¿Se la cuenta? ¿Se entendió? Ahora vamos a ver la interpretación. Pero quiero preguntar si se entendió la cuenta. Ok. Entonces, ¿cómo sería la interpretación? Digamos, ¿cómo sería lo que está pasando en términos de las velocidades? Bueno, primero, esta velocidad no depende de z. Eso quiere decir que para lo que yo voy a dibujar ahora va a ser lo mismo para cualquier rebanada del cilindro. ¿Está bien? Porque esto que está acá no tiene ninguna dependencia en z, es decir, que este punto que está acá y este punto que está acá y cualquier punto que esté en la misma línea recta paralela al eje de rotación va a tener la misma velocidad. La velocidad no depende de z, también es la misma. Entonces yo puedo dibujar entonces un corte cualquiera del cilindro y puedo decir, bueno, entonces yo acá tengo X, acá tengo Y, y la pregunta es entonces, ¿cómo son las velocidades? Vemos cómo es esto que está acá y cómo es esto que está acá. Bueno, y para responder eso, básicamente, yo lo único que tengo que fijarme es cuánto valen, cómo serían los vectores para distintos valores de R y para distintos valores de tita. Por ejemplo, B de R0, esto quiere decir B de un punto que está en la superficie, y esto sería, yo dibujo un contorno acá, que va a ser
la superficie del cilindro. Sería bastante mal. Entonces, ese sería un punto que está acá, ¿no? Porque está en ángulo θ 0, está alejado R del origen. Entonces, este punto, si ustedes reemplazan acá, lo que les queda es el término que tiene seno se va. Entonces, esto les queda omega R en inversor. Eso les queda un vector que está apuntando con valor omega R en inversor hacia acá. Ustedes hacen B de R pi sobre 2. Entonces sería este vector que está acá, un vector que está a la distancia R, pero con un ángulo pi sobre 2. Entonces este vector, cuando ustedes reemplazan, ese pi sobre 2 hace que este término ahora sea 0. Entonces esto es menos omega R en x versor. O sea, es el mismo módulo, pero ahora apunta en menos x versor. Bueno, se imaginarán que cuando lo hacen con pi les va a dar una cosa así, y cuando lo hacen con 3/4 de pi les va a dar una cosa así, y además estas cosas se van haciendo cada vez más pequeñas. Fíjense que yo acá tengo un R multiplicando, o sea que yo hubiese hecho B de R 0, con un R que puede ir cambiando, es decir, no fijo en R grande, esto me hubiese quedado omega R en inversor. Pero siempre me hubiese quedado algo que apunta en inversor, solo que es proporcional a R, o sea que se va haciendo cada vez más pequeño a medida que R se hace más pequeño y va al origen. Entonces, esto me va a quedar algo que se va haciendo así, esto me va a quedar algo que se va haciendo así, esto es algo que me va a quedar así, y así. Y los valores intermedios, bueno, los valores intermedios van a ser flechas que van a estar inclinadas un ángulo, ¿no? Haciendo básicamente que esto entonces sea como una especie de torbellino de vectores. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, como esto no depende de Z, si yo me paro en cualquier corte del cilindro, voy a ver las mismas flechitas, el mismo campo de velocidades. Segundo, lo que yo aprendo acá básicamente es que estos son flechas, digamos, que van marcando, son tangentes a circunferencias, es decir, son siempre tangentes a, en el caso de la línea puntida del borde, sino circunferencias de radio menor, que son las trayectorias que van a seguir en el tiempo mis partículas cuando las suelto, es decir, se van a ir moviendo en circunferencias y se van a ir rotando sobre este eje con una velocidad angular omega. ¿Está bien? El módulo sobre el borde es siempre el mismo. Alguien me había preguntado, un compañero, antes, y por eso yo creo que llegué hasta acá sin responder la pregunta, alguien me había preguntado si era siempre la misma velocidad angular, la misma velocidad, perdón, como vector. La respuesta es el módulo sí, el borde, el módulo sí, pero el sentido no, ¿no? La dirección va cambiando, porque justamente siempre indica el sentido de una rotación. ¿Está bien? Y después no sé si al compañero que me había preguntado, que no entendía muy bien qué significaba esto, no sé si esto te ayuda a entender un poco mejor. Es básicamente hacer una cuenta que te da para cada punto de lo que sería la parametrización del cilindro, o sea, de cada punto que pertenece al cilindro, un vectorcito, que es esto, me olvidé la flecha de vector, que me dice, ok, en un momento, cómo se está moviendo ese punto del cilindro. Ahora, este punto del cilindro que está acá, supongamos que empezamos con este punto del cilindro en esta posición, un tiempito después, este punto del cilindro va a estar acá. Entonces su vector de velocidad va a ser otro. Después va a estar acá, su vector de velocidad va a ser este. Después va a estar acá. O sea, siempre, digamos, se va moviendo. Entonces, el punto que está exactamente en este punto, el campo de velocidades va cambiando. Su identidad, digamos, si yo lo devuelvo, yo lo pinto con un color, ese puntito que yo pinté con un color de cuerpo rígido se va a mover adelante, entonces acá va a haber otro puntito que yo pinté con otro color. Digamos, va cambiando quién es el punto que está en cada lugar del campo de velocidad. ¿Está bien? Sí o sí, profe, tienen que ser tangencial los vectores del, En una del, rotación, sí. del- ¿No? Es así. Ajá. Ahora voy a escribir un caso en el cual, más adelante, en el cual no necesariamente estos son tangenciales, pero si vos estás hablando de un movimiento de este tipo, es decir, una rotación alrededor del eje del cilindro, no te queda otra opción que sean tangenciales. Si no fuesen tangenciales, se alejarían del centro, pero eso no puede ocurrir, porque en una rotación la distancia al centro se mantiene constante. ¿Está bien? Fíjense que este movimiento también es perfectamente compatible con un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido se puede mover así. ¿Está bien? Un cuerpo rígido puede rotar, porque en este movimiento de rotación no cambia la distancia relativa entre los puntos. Siempre se mantiene constante. No estamos estirándolo ni comprimiéndolo, es un movimiento rígido. Cuanto más adentro te metes, más lenta es la velocidad.
Si vos estás parado exactamente acá en este punto la velocidad es cero. ¿Está bien? En este punto la velocidad es nula. O sea, no se está moviendo y además en este punto son siempre los mismos los puntos del cilindro. O sea, si vos al cilindro desde arriba haces un puntito en el centro, ese puntito no está viajando. El eje de rotación, digamos, se mantiene en el mismo lugar. Si vos haces un puntito acá, en cambio, ese puntito va rotando, va avanzando. Este no. Enzo, una consulta sobre esto de, por ejemplo, de pintar puntitos para ver la velocidad. Sí. Yo cuando calculo la velocidad en la coordenada. El punto que esté ahí, ¿por qué me importa particularmente? Vos me decís, bueno, quiero buscar la velocidad del punto que está en R mayúscula 0. Sí. Bueno, pero después, cuando ese punto varía, a mí no me importa que varíe porque digo, a mí me interesa la velocidad en la coordenada R0, ¿no? Correcto. Sí, o sea, en prácticamente ninguna aplicación, a menos que vos. O sea, yo digo, justamente como yo digo, pintalo, es para resaltar que importa la identidad. Si vos no lo pintases, esto sería un cilindro en el cual se mueven los puntos, y vos en principio no te interesa particularmente mucho la identidad de cada punto, sino te interesa la velocidad en todo caso de ese punto. Ahora, lo que yo estoy haciendo énfasis con esto es que justamente para no confundirse eso, es decir, para no confundirse ¿no? La velocidad, digamos, x y z de un punto es para saber cuál es la velocidad de x y z. Si yo pinto un punto, entonces tengo que saber para cada tiempo dónde está su posición x y z, entonces ahí me fijo esa posición x y z cuánto es la velocidad. La velocidad no lo identifico, no lo traqueo en el tiempo, yo no lo puedo saber. Yo únicamente puedo saber cuánto es la posición del punto que está ubicado en esa posición, nada, en ese tiempo. A veces importa, digamos, seguir un punto. Por ejemplo, si vos te preguntás cómo es, digamos, cómo es el movimiento de esto en el sentido, ¿no? De qué le pasa a un punto, bueno, digamos, vos sabés que esto va a dar una determinada vuelta y este punto va a volver a estar en el mismo lugar. Entonces ahí sí tiene capaz sentido preguntarte, bueno, me imagino que pinto un punto, lo sigo, y bueno, esto sigue en sentido circular, me fijo cuánto tarda en volver al mismo lugar donde llegó. Un punto cualquiera. Digamos. No es que los puntos son importantes entre sí, pero para saber cosas como, por ejemplo, cuánto tiempo tarda un punto en dar la vuelta entera a la rotación, ahí capaz sí te conviene imaginar cómo es un punto, estás marcando y estás siguiendo. Pero en principio los puntos no es que hay un punto más importante y otro menos importante que otro. Lo importante que yo quiero remarcar es que esto me dice la velocidad del punto que en ese momento ocupe x y z. Yo quiero seguir en el tiempo a este punto y decirme en cada momento, entonces, cuál es su velocidad. No me queda otra opción que encontrar cuánto vale x y z en función del tiempo para ese punto y meter acá eso. ¿Está bien? Si no, siempre me dice la velocidad de que sea cual sea el punto que está en ese lugar. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Bueno, entonces, esto no puede ser el movimiento más general de un cuerpo rígido. Esto es un movimiento particular, es algo que los cuerpos rígidos pueden hacer, pero no es lo más general que pueden hacer. ¿Okay? Porque un cuerpo rígido puede estar rotando, pero eso no es todo. Además puede estar moviéndose, o sea, puede estar desplazándose con una velocidad. Puede estar en un movimiento que sea una velocidad que vaya cambiando con función del tiempo, pero una velocidad superpuesta con la rotación. Es decir, el movimiento más general de un cuerpo rígido va a ser esto sumado a una velocidad de traslación, es decir, un movimiento de roto-traslación. Ese es el movimiento más general, ahora lo voy a escribir en un cuerpo rígido. No es únicamente una rotación, sino una rotación superpuesta con una traslación. Piensen, por ejemplo, en el planeta Tierra, girando sobre su eje y al mismo tiempo trasladándose alrededor del Sol. O piensen en una pelota de rugby girando sobre su eje y recorriendo una parábola cuando un jugador se la pasa al otro. Ese es el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido. No puede hacer otra cosa, no puede comprimirse, no puede expandirse, únicamente puede trasladarse y puede rotar. Y nada más. Entonces, eso es lo que se llama movimiento. Voy a volver a poner el video. Movimiento de rototraslación. Es el que vamos a ver ahora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la parte de roto la acabamos de ver. Es un eje que me determina
una rotación alrededor de ese eje, y después la parte de traslación viene de sumar a cada punto del espacio una velocidad. Es decir, yo un movimiento de rotación lo escribo de la siguiente forma. Digo, bueno, la velocidad en algún punto X y Z del espacio viene dado, o sea, en algún punto R del espacio, viene dado por omega, vector, R, más la velocidad, una velocidad que yo impongo. Esto es difícil de escribir, o sea, esto así escrito en realidad está mal. Acá hay que tener mucho cuidado con lo siguiente, y esto quiero que quede claro. Yo voy a poner una prima acá. Lo que quiero es que quede claro es lo siguiente. O sea, imagínense, ustedes tienen un cilindro, supónganse que vamos a ver el cilindro rotando desde frente, ¿no? Entonces ese cilindro entra para allá, supongamos que lo vemos de costado. Y tenemos acá un origen de coordenadas respecto al cual vamos a escribir el movimiento. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ok, desde acá yo marco un vector R desde este origen O, y quiero preguntarme cuánto es la velocidad de esto. Yo sé que esto que está acá tiene un vector, supongamos que se mete hacia adentro, que es la velocidad angular, ¿no? Se está rotando. Y esto al mismo tiempo también tiene una velocidad dada por un vector de traslación constante de velocidad. Entonces, la pregunta es, cuando ustedes calculan esto que está acá, ustedes calculan este término, la pregunta es ¿qué ponen acá? La pregunta es si esto está definido desde O o si está definido desde O', que es un origen que está en el centro de la rotación del cilindro. Y la respuesta es que es esto. O sea, ustedes siempre, cuando quieren calcular el campo de velocidades, este vector, digamos, si este es el centro de la rotación, entonces ustedes tienen que la posición para calcular este producto vectorial, medirla desde el centro digamos, desde el cual ustedes están considerando la rotación. Y después, una vez que hacen eso, le suman, entonces, a cada punto, digamos, a cada punto del espacio, de ese campo de velocidad que yo he dibujado antes, por ejemplo, le suman un B de 0 que no depende de la posición. O sea, que es constante para cualquier lugar del cilindro. Y ese es el movimiento de traslación. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero aclarar con esto es que ustedes, digamos, ustedes pueden imaginarse de muchos orígenes por acá, siempre que estén quietos uno en relación a los otros, desde todos se calcula de la misma forma esta cuenta. En realidad ustedes se separan en uno en particular, que es donde están en el... O sea, le voy a sacar la prima porque voy a asumir ya que lo estamos calculando desde ese punto, pero ustedes se paran en un punto que está en el centro de la rotación, desde ese punto hacen la cuenta, como yo hice en el ejemplo pasado, y entonces eso les va a dar un campo de vectores, y después a cada punto le suman la velocidad que va a dar cuenta del movimiento de traslación. ¿Está bien? O sea, lo que yo hice en el pizarrón anterior, fíjense que siempre yo calculé la parametrización calculando el R desde el centro del cilindro. Yo puse mi origen en un punto de la base en el centro del cilindro, es decir, con el vector Z paralelo al eje de rotación. Y desde ahí entonces yo hice esta cuenta. ¿Está bien? Ustedes no la hacen desde cualquier, o sea, no la hacen desde acá, no la hacen desde acá, no la hacen desde acá, siempre la hacen desde el centro. O sea, esto está calculado desde el eje de la rotación. Ahora vamos a dar más ejemplos de esto que les digo. ¿Está bien? Pero os quiero que quede claro que esto está calculado desde el eje de rotación, y es una velocidad V0 que no depende de la posición. Y ese es el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido. O sea, esta es la velocidad más general, digamos, campo de velocidades más general que puede tener. Eso es lo que quiere decir de un cuerpo rígido. Eso es lo que quiere decir que cualquier movimiento de un cuerpo rígido, no importa que tan complicado sea, ustedes lo van a poder escribir. Primero definiendo un eje de rotación, que puede cambiar en el tiempo, ¿no? O sea, el eje de rotación puede depender del tiempo, pero para un tiempo determinado, ustedes van a poder definir un eje de rotación y una velocidad V0, o sea, 6 números, básicamente, tales que esto te va a decir cómo estás rotando alrededor de ese eje en ese momento, y eso te está diciendo cómo todo el cuerpo está trasladando. ¿Está bien? Y esa es la velocidad más general
de un cuerpo rígido. Esa es la forma, siempre van a poder encontrar, o sea, para cualquier movimiento de un cuerpo rígido, sin importar qué tan complicado sea, siempre van a poder encontrar un vector omega y un vector B0, tal que desde el centro, desde el eje de rotación, haciendo esa cuenta, les va a dar el Bx y Z del campo de velocidad de ese cuerpo rígido. Esa es la forma más general. Se llama rototraslación. Ahora, demostrar que esto es así, o sea, esto se puede demostrar, no recuerdo el nombre del teorema, y es complicado, ¿está bien? No aporta mucho a nuestra intuición física, en el sentido de que ustedes más o menos se imaginan que este es el movimiento. O sea, yo tengo la intuición al menos de que otro tipo de movimiento que no sea este va a poder acercarme o va a tender a acercarme o alejarme las partículas entre sí del cuerpo, entonces no va a ser un cuerpo rígido. En la página 280 del libro de Kleppner y Kolenkov está en la demostración. Y no es fácil, pero tampoco es difícil, digamos, la pueden leer si tienen ganas. Roederer, el libro de Roederer dice que demuestra esto, pero es mentira, eso es muy interesante. Roederer lo que demuestra es al revés, o sea, ustedes, digamos, lo que ustedes querrían demostrar es que si B se escribe de esta forma, es decir, si B se escribe como omega, vector R, más una velocidad de traslación para algún omega y para alguna velocidad de traslación B, esto entonces es lo mismo que decir que el cuerpo es rígido. Ahora, en este es lo mismo, hay dos. Está demostrado en el libro, está demostrado en la página 280 del libro de Kleppner y Kolenkov. Ahora, lo que yo decía es demostrar que esto es lo mismo, es demostrar dos cosas. Primero, que esto implica esto, y después lo opuesto, que esto implica esto. Entonces, en realidad, lo que Roederer hace mal, es decir, Roederer dice que demostró esto, pero en realidad Roederer es mentira. Roederer únicamente demostró esta flechita que está acá. Roederer demostró, no es muy difícil, y está hecho en el libro 280. En el libro de Roederer está hecho esta implicación. Roederer lo que hace es, dice, bueno, si yo tengo un cuerpo con un campo de velocidades que se escribe de esta forma, entonces eso hace que el cuerpo sea rígido. Es decir, el cuerpo cumple que no se alejan ni se acercan entre sí las dos partículas cualesquiera del cuerpo. Lo que es más difícil de mostrar es que yo tengo un cuerpo rígido, entonces necesariamente escribe de esta forma el campo de velocidades para algún vector omega y un vector r. ¿Ok? Pero eso está en el libro de Kolenkov. Yo no voy a mostrar ninguna de las dos cosas, porque no tenemos mucho tiempo, y de todas formas no es lo que ahora les va a ayudar a desarrollar intuiciones sobre este fenómeno. Lo que yo quiero hacer es ejemplos ahora. Quiero hacer algo que a ustedes los ayude a entender. La demostración no los va a ayudar a entender mucho. Lo que los va a ayudar a entender son ejemplos, entonces quiero pasar directamente a los ejemplos. Digamos, y acá hay un ejemplo que es el ejemplo, que vamos a ver una y otra vez, prácticamente el único que vamos a demostrar, que vamos a estudiar en este caso, que es básicamente este, el cilindro que está girando sobre un plano. O sea, yo ahora voy a digamos, agarrar el ejemplo anterior, el ejemplo de un cilindro que está rotando, y voy a ver qué pasa entonces cuando yo considero un cilindro que además de estar rotando... Sí, Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? vale, Que sí. B0 no dependa de la posición, se refiere a que no depende de qué partícula del cuerpo rígido, Sí. pero puede depender igual de la posición del cuerpo rígido en general, ¿no? No, o sea, no, es un vector que puede depender del tiempo, eso sí puede depender, pero es constante en cada punto del espacio. O sea, si vos lo dibujases, o sea, esto que está acá, el primer término, cuando vos lo dibujás, puedes tener cosas como el que yo dibujé en el pizarrón anterior, ¿no? Cosas así. Este otro, si vos lo dibujás, va a ser un campo que va a ser constante en cada punto del espacio, va a tener la misma flecha en cada punto del espacio. También pueden estas flechas rotar, cambiar en el tiempo, pero en el espacio es la misma siempre. Acá está metida, digamos, la heterogeneidad espacial. Digamos, este es el término de rotación, y acá sí puedes tener flechas, y las vas a tener, flechas que en distintos puntos del espacio apuntan en distinta dirección, pero este término de acá, el campo de velocidad, si vos lo dibujás, es la misma flecha en todos los puntos del espacio. Pero por ejemplo, si la velocidad de mi cuerpo rígido depende de dónde esté, por ejemplo, no sé, si está agarrado a un resorte, Pero, depende qué tal del punto de equilibrio. pero ahí, o sea, pero ahí estás diciendo que depende del tiempo, ¿no? A ver, está bien la pregunta. La que dice la compañera, supónganse, yo tengo una situación así. Yo tengo, por ejemplo, no sé, un resorte, y yo tengo esto que es un cuerpo rígido, ¿ok?
Y este cuerpo rígido en particular, para simplificarlo, voy a considerar que no está, digamos, rotando y que no está haciendo nada, salvo desplazarse bajo la acción de este resorte. Es un bloque que es un cuerpo rígido. Entonces, en un tiempo determinado, todos los puntos de este bloque tienen la misma velocidad. Es decir, si vos, por ejemplo, si este resorte está tirando para allá, entonces todos los puntos del bloque tienen la misma velocidad. Si algún punto del bloque tuviese una velocidad más grande, el bloque se empezaría a estirar y se separaría entre sí. Eso no significa que un tiempo después, cuando este bloque esté acá, por ejemplo, ahora todos estos vectores que yo dibujé tengan otra dirección. De hecho, si el resorte pasa todo comprimido, van a apuntar para allá. Pero son todos iguales para cada punto del bloque, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Y otra cosa, ponele, si yo tengo un cuerpo que es muy, muy grande, tanto que, por ejemplo, la fuerza gravitatoria es diferente en un punto que en el otro. Ahí las fuerzas tipo entre las moléculas compensaría eso para que la distancia entre las partículas siga siendo siempre la misma y no se deforme el cuerpo, ¿no? Idealmente sí. O sea, si vos decís, bueno, Y no deja de ser un cuerpo rígido. sí, en realidad los cuerpos rígidos no existen. En realidad, o sea, vos podés imaginarte, digamos, hay un ejercicio, ¿no? Que es, o sea, supónganse que vos estás acá, ¿no? Estás parada acá, y decís, bueno, yo voy a agarrar una varilla, que lo voy a decir es un cuerpo rígido, es una varilla muy, muy, muy larga, ¿no? Es una varilla muy larga que son muchos kilómetros. Entonces, muchísimos kilómetros. Tal hecho tantos que acá puede estar la luna, por ejemplo. Entonces vos lo que decís es, ok, suponete que ahora yo empujo esta varilla y le doy una velocidad a la varilla. Entonces, todos los puntos de la varilla tienen, si no está rotando, en ese instante de tiempo la misma velocidad. Entonces, el resultado de eso es que este punto de la varilla avanza una distancia e instantáneamente este punto de la varilla avanza a la misma distancia. Y el problema de eso es que esa varilla parece que comunica información más rápido que la velocidad de la luz. ¿Bien? Porque sea lo que sea que, digamos, vos la estás moviendo, entonces, si acá estás en el kilómetro cero y acá estás en el kilómetro, no sé, 1.000.000 de kilómetros, y vos moviste esto 1 centímetro, inmediatamente esto se movió 1 centímetro para acá, y eso no puede ser, porque entonces estás comunicándote entre este punto y este punto con una velocidad mayor a la de la luz. Básicamente lo que estás diciendo es, estás violando, digamos, la velocidad de la luz como un límite entre cómo yo puedo pasar información de un punto a otro del espacio. Y lo que pasa con eso es que esto nunca es un cuerpo rígido. O sea, si vos en realidad aplicás empujás esto un poquito, aplicás una fuerza, lo que vas a ver en realidad es que va a haber una onda que va a viajar sobre este cuerpo rígido. Y esa onda tiene que ver con la elasticidad del cuerpo rígido. Y esa onda se va a mover a una velocidad muy grande, pero inferior a la de la luz, de forma tal que va a llegar acá a este punto con un tiempo mayor que el que hubiese tardado la luz en llegar acá y acá, simplemente porque el cuerpo en realidad no es rígido, no existe tal cosa como un cuerpo rígido. Todos los cuerpos tienen un mínimo de elasticidad. Entonces, este es un ejemplo de por qué entonces una varilla rígida perfectamente muy larga perfectamente no existe. Tiene que ser elástica para que se transmita la onda con una velocidad menor que la de la luz, para que un tiempo después recién se corra hasta 1 centímetro. Pero lo que vos dijiste es algo parecido, digamos. Si vos tenés un cuerpo muy, muy grande, en algún momento se dejan de cumplir las condiciones de rigidez. O se quiebra o tiene un comportamiento elástico. Un cuerpo perfectamente rígido es una aproximación. Está bien la pregunta. ¿Está bien? Jorge pregunta si B0 puede depender del tiempo, B también. Sí, por supuesto. Digamos, B es un campo de velocidad que va a ir cambiando tiempo a tiempo. ¿Ok? O sea, digamos, no tiene por qué todo ser un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? En este caso, digamos, el único movimiento en el cual B0 es constante y no cambia en el tiempo es un bueno, no es un MRU porque puede estar compuesto con una rotación, pero si no hay rotación, es básicamente este bloque moviéndose con una velocidad que no cambia. La única forma de un movimiento más interesante es que esto, que si bien es constante en cada punto del espacio, cambie el tiempo. De forma tal que, por ejemplo, en este caso, el resorte oscile. Sí, la pregunta que vos decís es que en realidad la forma en la cual uno lo pone es que está implícito esto. O sea, uno pone X y Z, pero en realidad hay implícito una... ¿no? O sea, si uno está hablando de seguir una trayectoria del cuerpo, o sea, usted está diciendo, bueno, esta es la trayectoria de un puntito del cuerpo, entonces acá está implícito, digamos, necesariamente que vos tenés la tendencia continua.
Estas cosas quedan mucho más prácticas cuando las hagamos en un ejemplo. El ejemplo usual, el ejemplo que no los va a confundir seguro, es el ejemplo en el cual si yo tengo un cilindro que gira, que está rotando, o sea, que está avanzando, girando sobre una superficie, sin deslizar. Ahora voy a decir qué significa sin deslizar, pero en tres dimensiones, yo me puedo imaginar que tengo una cosa así, tengo el cilindro visto en 3D, tengo una cosa así, y esta es una superficie sobre la cual el cilindro está girando. ¿Está bien? Entonces, yo voy a definir algunas cosas para entender cómo es el movimiento de este cilindro. Lo primero que yo tengo que definir es, bueno, si yo voy a, digamos, si yo tengo acá el centro, entonces voy a definir, bueno, este es mi eje de rotación, ¿ok? Entonces mi velocidad angular, omega, la voy a pensar así. Voy a pensar omega en esta dirección, y voy a pensar a los ejes, voy a poner los ejes de coordenadas con z hacia adentro. Y si z está hacia adentro, entonces si yo pongo x hacia arriba, entonces y me queda para el costado. Entonces, este movimiento lo que tengo es omega en z versor, o sea, el cilindro rota por arriba de la mano derecha, así, ¿no? Entonces lo que está haciendo este cilindro básicamente es rotar, en principio. O sea, si yo no le agrego ninguna velocidad, este problema, así como está, es idéntico al problema que yo les mostré en el otro pizarrón. Este cilindro gira sobre este eje y no pasa nada. ¿Ok? Ahora, yo quiero que pensemos qué pasa si yo le agrego una velocidad V0 al cilindro. Es decir, yo voy a decir, bueno, quiero considerar que mi cilindro no solamente está rotando, sino además que se está moviendo con una velocidad V0. Ahora, hay muchas velocidades V0 posibles, pero yo les voy a decir que hay una que es especial. O sea, dentro de todas las velocidades posibles que uno puede imaginarse esto moviéndose con una velocidad V0 que en principio es independiente de omega, pero hay una velocidad V0 que lo que hace es que este cilindro se ruede lo que se llama sin deslizar. O sea, yo voy a dibujar otra línea acá, que es la línea de contacto entre el cilindro y la superficie. O sea, esta es lo que se llama a veces generatriz de contacto, pero no es otra cosa que la línea recta que me indica todos los puntos que están en un tiempo determinado tocando el cilindro, la superficie de abajo, y después tengo la línea punteada en negro, que es el eje del cilindro. Ok, entonces lo que yo les decía es, bueno, así como están las cosas, este cilindro lo único que hace es rotar sobre sí mismo y nada más. Y el campo de velocidades es el campo de velocidades que yo ya había escrito en el pizarrón pasado. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que yo vamos a pensar juntos es cómo es la velocidad V0 que yo le tengo que superponer a este movimiento de rotación para que el cilindro avance sobre esta superficie, pero sin resbalar. ¿Ok? O sea, yo lo que voy a decir es ahora definir qué significa no resbalar, pero también ayuda a mirar esto de costado. Si yo miro esto de costado, tengo el cilindro de costado. ¿Ok? Tengo acá el centro del cilindro, que es donde yo tengo mi centro del sistema de coordenadas. Tengo Y versor. Tengo X versor. Y después tengo Z versor que se mete hacia adentro. Entonces yo, desde acá, es donde yo calculo los R's para meter en la fórmula B es igual a omega, producto vectorial R, para calcular la velocidad. Y esto va a tener un término de velocidad además, pero voy a decir quién es. V0, que es el mismo en cada punto del espacio. Entonces, yo quiero elegir este término V0 para que el cilindro ruede, lo que se llama ruede sin deslizar. Entonces, ¿qué es lo que significa rodar sin deslizar? Bueno, rodar sin deslizar básicamente es que la velocidad de este punto, si uno mira la velocidad del punto, un punto que voy a llamar P, entonces que la velocidad de P es igual a la velocidad del suelo. O sea, la velocidad del punto de contacto es igual a la velocidad de la superficie con la que estoy contactando. Eso es lo que significa rodar sin deslizar. Significa que no hay, digamos, que no es que yo veo
a esto moviéndose con una velocidad relativa al piso, sino que instante a instante este punto tiene la misma velocidad que el piso. Entonces, instante a instante, si yo hago un zoom acá, yo veo acá dos superficies, la del cilindro y la del piso, ¿está bien? Pero yo no veo que una tenga mayor velocidad relativa que la otra. Yo veo que las dos tienen la misma velocidad relativa, la misma velocidad. ¿Está bien? Eso es lo que significa que rueda sin deslizar, que no es que este avance sobre este, sino que los dos se mueven juntos y con la misma velocidad. Pero en este caso en particular, la velocidad del suelo, por supuesto, es cero. O sea, si yo estoy, digamos, considerando una situación en la cual el suelo está quieto, entonces la velocidad del suelo es cero, entonces la velocidad de todos los puntos que están acá tiene que ser cero también. O sea, la velocidad de todos los puntos que están sobre esta línea en color violeta tiene que ser cero. Los puntos de la generación de contacto tienen que tener velocidad cero para que ruede sin deslizar. Eso es lo que significa rodar sin deslizar. Si un punto no tuviese velocidad cero, entonces lo que uno vería es que ese punto está como avanzando, como moviéndose, deslizando en ese instante de tiempo respecto de la superficie sobre la cual está apoyado. Y eso no es rodar sin deslizar. Rodar sin deslizar es esto que está acá. La condición, que a veces también se conoce como condición de rodadura. Entonces, acá es un punto en el cual ustedes se pueden confundir. Ustedes lo que pueden decir es, pero un momento, yo no estoy resolviendo las ecuaciones, yo no estoy haciendo la física parado en un sistema de coordenadas que se mueve acá con el cilindro, porque en ese caso, si yo estuviese moviéndose con el cilindro, entonces el piso no está quieto, el piso se está moviendo con una velocidad, que es relativa al desplazamiento del cilindro. Y la respuesta que yo les doy es que ustedes no están haciendo la física desde este punto. Desde este punto calculan este término que está acá, ¿está bien? Pero todo lo demás está referido a un sistema inercial que no se está moviendo con el cilindro. Eso es lo que yo les aclaré en un pizarrón pasado. Es decir, todas estas velocidades son las velocidades que mira alguien que está acá parado en algún lugar, solidario al piso, solidario al laboratorio. Eso no significa que entonces este R sea el R que ve esta persona, no. En el término este que está acá, el R siempre es el R medido desde el eje de rotación, porque así se calculan las velocidades alrededor de un eje de rotación. Y después hay que sumar a este V0. Respecto del piso, o sea, de vuelta, vos estás haciendo la física de esto de la siguiente forma. Tenés un sistema de coordenadas que es solidario al piso, o sea, vos estás acá parado, para vos el piso está quieto y está moviendo todo este cilindro. ¿Ok? Entonces, para vos, si vos estás acá parado, decís, bueno, entonces este punto del cilindro, yo no veo que deslice, es decir, yo no veo que los puntos que están en contacto con la superficie del piso se adelanten como si estuviesen deslizando entre las dos superficies, sino que los veo siempre quietos uno respecto al otro. Entonces, como para vos el piso tiene una velocidad nula, entonces para vos este punto del cilindro siempre tiene una velocidad nula. Ahora, eso es básicamente lo que yo quiero remarcar. Entonces, la forma en la cual ustedes hacen esto es tienen que calcular el campo de velocidades del cilindro con este R siempre desde el origen que pasa por el centro, por el eje de rotación que ustedes definieron, y después este V0 es la velocidad de vuelta, vista por ustedes parados acá, respecto de un sistema solidario al piso. Sí o sí tiene que haber rozamiento, sí, o sea, exactamente. Después, más adelante, vamos a ver que tenemos que tener una fuerza de rozamiento para que ruede sin deslizar. O sea, si no, en general no va a pasar. O sea, si no, en general esto es como si ustedes pueden imaginarse cómo sería el comportamiento de un cilindro sobre una superficie con muy bajo rozamiento, por ejemplo, hielo, ¿no? Ustedes sobre hielo, podría pasar que ustedes hagan girar este cilindro, y el cilindro empieza a girar rapidísimo, pero avanza muy lentamente. Eso es una condición en la cual hay deslizamiento. O sea, la condición en la cual no hay deslizamiento básicamente es, a medida que esto avanza, ¿no? La distancia que recorre es la misma que la circunferencia que pasó a estar en contacto con el piso. ¿Ok? Básicamente, los puntos se van apoyando acá sobre este punto con velocidad nula y esto va avanzando. ¿Está bien? No estás en un sistema inercial. O sea, vos estás haciendo la física de un sistema inercial
fijo al piso. ¿Ok? Y la velocidad la calculás de esta forma. La calculás parándote acá en este punto, calculando la distancia al eje de rotación, multiplicando por omega, y después sumando una velocidad que es constante en cada punto del espacio, donde esta velocidad es la velocidad que vos ves acá. Es así, un punto, por ejemplo, imagínate un punto del eje de rotación, ¿no? Un punto del eje de rotación tiene esto nulo. Sobre un punto del eje de rotación, como R, ahora lo voy a hacer la cuenta, ¿no? Pero R para un punto del eje de rotación está acá en el origen, entonces es nulo. O sea, para un punto del eje de rotación no hay traslación. Entonces los puntos que están en el eje de rotación únicamente se mueven con un movimiento de traslación del V0. Se mueven con una velocidad V0 hacia acá. Entonces, esa V0 es la que ve esta persona que está acá. ¿Bien? Ahora quizás voy a hacer la cuenta y se va a entender un poco mejor qué significa cuando encuentre cuánto tiene que ser V0 para que se cumpla la condición de no deslizamiento. Yo lo que estoy diciendo es, tiene que valer que BP, o sea, este punto que está acá, tenga una velocidad nula. O sea, tiene que valer que BP tiene que ser igual a 0. Entonces, yo puedo calcular cuánto vale BP. Porque yo puedo decir que cada punto B del cilindro es omega vector, la posición medida desde acá, para que estemos hablando del movimiento de rotación alrededor de este eje, más algún vector V0 que es constante en cada punto del espacio. Entonces, esto es, si yo escribo que es cada cosa, omega es omega en z versor, producto vectorial, R va a ser menos el radio en X versor. ¿Ok? Está todo en un sistema inercial. Ahora va a quedar claro. O sea, a ver, ¿por qué hay una confusión? Porque un sistema, o sea, la pregunta es si están en un sistema inercial o no. Ustedes nunca pensaron en términos de las velocidades. O sea, nosotros nunca hablamos en general, digamos, para qué. A ver, cuando usted cambia un campo de. Cuando usted pasa de un sistema inercial a otro, el campo de velocidades siempre se mantiene constante. O sea, digamos, ustedes pueden ser cualquier personita que esté acá parada, siempre que estén sólidas a la Tierra. Siempre que no se muevan con velocidad relativa respecto del cilindro, el campo de velocidades es el mismo. O sea, el origen no importa en realidad dónde está puesto. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar en cualquier lugar. Porque estamos hablando de las velocidades, no de las posiciones todavía. Entonces, el campo de velocidad va a ser siempre el mismo, siempre que el origen que ustedes tomen no se mueva respecto de, o sea, que esté quieto respecto del origen anterior. O sea, un nuevo origen acá quieto respecto del piso, un nuevo origen acá quieto respecto del piso, todos van a tener el mismo campo de velocidades. ¿Está bien? Porque justamente no están hablando de las posiciones, estamos hablando únicamente de las velocidades. O sea, el campo de velocidades, o sea, la pregunta que hace compañero es el campo de velocidades se va moviendo con el objeto. Ahora vamos a dibujar un campo de velocidades. Cuando termine la cuenta vamos a entender exactamente qué es lo que está pasando. Pero primero quiero terminar esta cuenta para ver cómo sería en este caso V0 y poder entonces acercarme a dibujar cómo sería. Entonces, la cuenta que yo quiero hacer rápido, ahora llego a ese punto, es, ok, entonces acá tengo omega, que es omega z versor, y tengo que poner el R desde el centro del cilindro, que es el eje de rotación, y esto es menos R en X versor, y en Y versor no hay nada, o sea, estoy en este eje, ¿no? Y esto es más V0, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Porque este es justamente la coordenada del punto P, que es el punto que está en contacto con el origen, con el piso. Entonces, si ustedes hacen esta cuenta, lo que les va a quedar es omega, R con un menos, Z, producto vectorial, perdón, X versor, más B0, tiene que ser igual a 0, y Z, producto escalar, X es Y versor. ¿Bien? O sea que esto les va a quedar menos omega R en Y versor, más B0 es igual a 0, de donde llegamos que B0 entonces es omega R
inversor. Recuerden que inversor apunta para allá. ¿Ok? Entonces llegamos a la conclusión de que el campo de velocidades que describe esto es, desde este punto, es entonces omega vector r más B0, más omega R inversor. Entonces, si ustedes quieren saber con qué velocidad se está moviendo un punto del cilindro en alguna posición X y Z, donde en esa posición del cilindro, ¿no?, haya un punto del cilindro, entonces lo que tienen que hacer es esta cuenta, básicamente. O sea, si ustedes un momento, me han preguntado si esto se mueve con el cilindro, entonces si ustedes un momento después tienen ahora el cilindro avanzó, entonces tienen el cilindro en otra posición, supongamos tienen el cilindro acá. Bueno, entonces si tienen el cilindro acá, entonces quieren saber cuál es la velocidad de un punto del cilindro, entonces dicen, bueno, ¿qué punto querés? ¿Este punto de acá? Bueno, entonces me fijo cuánto es esto desde acá, hago el producto vectorial de omega por eso, y le sumo esto que está acá. ¿Está bien? Y eso me da entonces un campo de velocidades siempre para cualquier punto del cilindro. ¿Ahora las preguntas? Esperen que estoy retrocediendo un poco. Sí, es el caso de Bob, una retracción perfecta. Entonces, el campo de velocidades se va moviendo con el objeto. El problema de que, o sea, el campo de velocidades, digamos, ¿qué querría decir que se va moviendo con el objeto? O sea, Porque yo digo, suponete que te parás desde sí, afuera, ¿no? Ponele desde donde está parada ahí la personita. sí. Vos, el campo de velocidades que ves, digamos, como ese remolino de cada partícula del cuerpo rígido, no es que se queda fijo en el espacio, sino que se va moviendo cuando se va moviendo el cuerpo. Eh, sí, sí, en particular, este punto que está acá siempre tiene velocidad nula. Siempre tiene la misma velocidad, perdón. Siempre tiene la misma velocidad B0, esta, mega R, I, porque no está rotando, ¿no? Entonces, si vos decís, bueno, o sea, está bien la pregunta, digamos. En este punto, voy a borrar un poco el pizarrón y lo voy a hacer un poco más prolijo. Entonces, voy a escribir el campo de velocidades que encontramos. El campo de velocidades es, entonces, vector R más omega R en inversor. Entonces, esto es lo que me asegura que siempre el punto que está en contacto tiene velocidad nula. Lo que dice la compañera es, bueno, supónganse que tenemos el cilindro acá y tenemos el cilindro un tiempo después por acá, por ejemplo. Entonces, la pregunta es cómo yo dibujaría los campos de velocidades, en particular cómo yo dibujaría la velocidad de un punto cualquiera del cilindro. Entonces, al comienzo, digamos, del movimiento, este punto que está acá tiene una velocidad que es omega r en inversor. ¿Ok? Entonces, este punto que está acá únicamente va a tener esa velocidad cuando el centro del cilindro llegue acá. Si no, va a tener, digamos, apuntaría para arriba, pero todavía sí no llegó a ese punto. O sea, en realidad ustedes siempre lo miden desde este punto que está acá. ¿Está bien? Entonces van poniendo el campo de velocidades a medida que avanza el cilindro. ¿Esa es la pregunta? Claro, sí. Y después otra cosa, cuando decimos que la velocidad depende de X y Z, estaría bien también decir que también X y Z van dependiendo del tiempo, ¿no? Como que ahí está la relación entre, digamos, eso. Sí, sí, claro, sí, o sea, sí, porque vos, en realidad lo que está pasando es que vos, digamos, este punto que está acá es el centro No del se ve cilindro. eso justo ahí arriba. Ah, perdón, este punto que está acá justamente es las posiciones que vos medís respecto al centro del cilindro, y dónde está el centro del cilindro, por supuesto, va cambiando. ¿Está bien? A medida que se va. Claro, Sí. claro, ahí me cerró muchísimo más. Gracias. Entonces el mismo campo tiene una velocidad. No entendí la pregunta. ¿Qué sería el mismo campo? No sé si entendí, si no.
Si me voy a preguntar de otra forma, capaz entiendo un poco mejor. Bueno, entonces, ok. Entonces uno se puede hacer, por ejemplo, una pregunta interesante que uno se puede hacer es cómo es, yo sé que esto es complicado. Yo sé que esto es complicado y sé que no alcanza una sola clase para explicarlo bien. Entonces, como yo ya sé que eso pasa, subí un apunte complementario explicando más cosas de esto que las que puedo explicar en una clase. Es decir, hago cosas en el apunte como por ejemplo calcular cómo sería la trayectoria de un punto cualquiera del cilindro. Si yo me paro acá, en este punto, bueno, ¿cómo es la trayectoria de este punto? O sea, conozco el campo de velocidades, pero ¿cómo se mueve en el tiempo? Entonces, muestro básicamente que los puntos que, digamos, del cilindro este se mueven en una trayectoria que se llama cicloide. Y no solamente tengo el apunte, sino que tengo también grabada esa clase aclarando dudas del cuatrimestre pasado. No la voy a dar de vuelta porque para cuando llegué a esa época del cuatrimestre pasado ya tenía un pizarrón y se podía dar clases prolijas, así que les voy a pasar el link nomás. Pero básicamente tengo una clase de una horita más tratando de aclarar algunas de estas dudas. Algunas dudas de las que trato de aclarar, por ejemplo, son, ok, digamos, desde dónde estoy midiendo este campo de velocidades, significa que estoy parado acá o que estoy parado acá, o la cuenta, cómo sería si la persona estuviese parada, girando con el cilindro o apoyada en el piso. Digamos, trato de distinguir las distintas situaciones. Pero lo importante que tiene que quedar claro es que este campo de velocidades, entonces, ustedes lo pueden pensar como casi como un algoritmo, digamos, ¿no? Como algo que ustedes usan para calcular cuánto vale la velocidad de un punto del espacio donde ahí hay cilindro. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, se fijan, digamos, 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 dónde está el centro del cilindro en ese momento, cuál es la distancia, además, del centro del cilindro del, 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 del puntito, digamos, le suman la velocidad B0 y se nos da una flecha. Entonces, bueno, ese punto del espacio, acá se mueve con una velocidad para allá, dada por la cuenta, básicamente. Esa es la forma en la cual uno lo interpreta esto. Después, ¿cuál es la trayectoria? Es más complicado, porque la trayectoria, básicamente, tengo que perseguir en el tiempo cada punto y decir, bueno, tiempo a tiempo va teniendo esta velocidad, ¿cómo evoluciona? ¿Ok? Eso lo hago en el video complementario. Ahora, lo que yo quiero mencionarles rápidamente antes de terminar es la siguiente situación, que es, en realidad, yo podría haber cambiado mi eje de rotación. O sea, yo decidí decir, yo voy a medir las velocidades desde este punto que están con los R estos, desde el centro del cilindro. En realidad yo podría haber agarrado y decir, bueno, pero ¿qué tiene de especial el centro del cilindro? Que es el centro del cilindro, pero si yo decidiese en realidad medirlos desde este punto, por ejemplo, las velocidades, las distancias, para calcular este término acá. Entonces, ¿podría haberlo hecho o no? O sea, yo puse acá el O, pero acá podría ponerse uno prima, justamente en donde ahora está P. O sea, yo puedo cambiar quién es este R, el campo de velocidades va a cambiar, cambiándome este término que está acá, pero no puede cambiar cuál es el resultado final. Es decir, si yo digo, yo voy a medir este R desde este punto en vez de desde este, entonces yo voy a llegar a una cuenta, y la cuenta me va a indicar lo mismo que medida este punto. ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad de un punto del cilindro es un hecho físico. Entonces no puede depender de si yo elijo medir el R desde este punto o de este punto. O sea, lo que yo quiero decir es que desde O', y yo digo, bueno, ahora este R lo voy a medir desde acá en vez de desde acá. Entonces, la pregunta es cómo se escribe el campo de velocidades si yo insisto con medir entonces la velocidad desde este punto. Entonces, la forma es decir, bueno, entonces, desde ese punto, entonces las velocidades, lo voy a llamar B', va a ser omega por R', aunque este B' le pongo B', pero va a terminar siendo siempre igual a B de vuelta, porque no puede depender de si yo las mido desde acá hasta acá, va a ser la misma. O sea, ese prima, digamos, sabemos para la velocidad, son las mismas velocidades, pero este R', sí, digamos, este R' va a ser otro, más otra velocidad B de O' en este caso. ¿Está bien? Entonces, esta velocidad puede cambiar, y esta R' también va a cambiar, pero de forma tal que las dos van a cambiar dando el mismo campo de velocidades. Porque no puede depender de vuelta desde qué lugar yo elijo. Entonces, yo puedo hacer la cuenta, ¿no? Digamos, yo puedo decir, digamos, puedo hacer la cuenta, por ejemplo, para, acá estoy en X, y
la cuenta que yo tengo que hacer es, bueno, ¿cuánto vale, por ejemplo, desde ese punto, el punto de la velocidad del punto de contacto? O sea, la velocidad del punto de contacto calculada de esta forma es, bueno, en este caso el punto de contacto está en el origen, no como acá, que tiene que poner menos R en X versor. Acá es 0 R'. Entonces, esto sería omega por 0 más B0', y esto tendría que ser 0 por la condición de deslizamiento. De no deslizamiento, mejor dicho. ¿No? De rodadura. Entonces, esto, fíjense que esto me da 0. Entonces, este B0' tiene que ser 0. O sea, lo que me está diciendo es que si yo elijo este punto para calcular, entonces, como eje de rotación, para hacer esta cuenta, entonces el campo de velocidades se escribe como omega, producto vectorial, R' medido desde acá, sin ningún tipo de velocidad sumada. ¿Okay? Desde este punto que está acá, el movimiento no tiene parte de traslación, es únicamente una rotación desde este punto. Lo cual es raro, pero digamos, es raro, pero al mismo tiempo no, porque ustedes pensarían, bueno, si esto está rotando respecto de este eje, entonces yo lo que esperaría es que esto, en realidad, eso también lo explico un poco mejor en el otro punto, pero que esto, digamos, haga un movimiento en el cual esto rota así. Pero en realidad lo que pasa es que este eje va cambiando tiempo a tiempo. O sea, los puntos que están en este eje de rotación, un tiempo después son otros los del cilindro. Y digamos, el eje de rotación va avanzando junto con el movimiento del cilindro, de forma tal que desde este punto prima que está acá, siempre el campo de velocidades se escribe como omega por la distancia de origen o prima. O sea, esto es, desde este eje de rotación, de este eje de rotación, en O', es una rotación pura, no tiene término de traslación. Y eso es lo que se llama un eje instantáneo de rotación. O sea, si yo encuentro un eje de rotación respecto al cual calcular esto, ¿no? Esto es R, que hace que este término sea nulo, entonces eso es lo que se llama un eje instantáneo de rotación. Y se llama instantáneo porque, justamente lo que dije recién, ¿no? El eje no es un conjunto fijo de puntos del cilindro. Si yo pinto una raya negra a todo lo largo del cilindro, los puntos de esa raya negra que están en contacto acá van a ir cambiando. O sea, tiempos distintos son distintos puntos del cilindro los que ofician de eje de rotación. Pero no importa, es siempre aquellos que estén en contacto en ese instante con la superficie. Entonces, a ver, las preguntas, que sigo de 0. Prima, o sea, las dos son mismas, o sea, las dos son 0, ¿no? O sea, porque dan lo mismo. Desde este punto BP, que es el punto de contacto, es igual a la velocidad de O', así que son 0. Entonces, encontramos dos formas distintas de escribir el mismo campo de velocidades. Una es decir, omega, producto vectorial, R, más omega, R, inversor, donde este R está con un eje medido respecto a un eje de rotación que pasa por el centro del cilindro. Y encontramos otra forma, que es omega, vector, R', sin ningún B0, donde ahora está, esta R' está medido respecto de la generatriz de contacto. Y estos dos campos de velocidad son idénticos. Ustedes pueden calcular respecto de este punto, este campo de velocidad respecto de este punto, este campo de velocidad, y son idénticos, ¿ok? Son exactamente los mismos vectores. Son dos formas distintas de escribir el mismo campo de velocidad. Solo que este eje de rotación tiene la peculiaridad de que no tiene parte de traslación cuando lo escriben desde ese punto. Entonces, es lo que se llama un eje instantáneo de rotación. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? No, la pregunta de Facundo es, no, vos podés cambiar el punto de, lo que llamamos el punto de origen es el eje de rotaciones, respecto de qué eje vos estás viendo los R. Y eso lo podés cambiar como vos quieras, no hace falta que nos deslice. El caso, digamos, en este caso en particular no desliza, pero vos lo podés hacer siempre. Espera que se me desconectó la cámara. Te estaba escuchando, sí. Pregúntame. Sí, no me termina de quedar claro, o sea, el punto P no es un punto ni del piso ni del cilindro, sino como que cambia todo el tiempo. El punto P es el punto de contacto entre los dos. Sí, por supuesto, cambia. Pero ese punto siempre tiene velocidad nula. O sea, qué punto del espacio es, por supuesto va cambiando en el tiempo, pero lo que vos sabés es que ese punto siempre tiene V nula si no hay deslizamiento. No es ni el mismo punto del piso ni el mismo punto del cilindro.
¿Está bien? Es un punto que se va moviendo, que es el punto de contacto. O sea, como un eje móvil. Sí, imagínate una rueda que va avanzando sobre una superficie, ¿no? El punto de contacto de la rueda con un auto, ¿no? El punto de contacto de la rueda con el piso no es siempre el mismo punto de la rueda ni el mismo punto del piso. Va avanzando, pero son distintos puntos de la rueda y distintos puntos del piso, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Ahí habías dicho que omega, cuando B0 tita se te hacía cero, era un eje instantáneo de rotación. Si vos encontrás un eje de rotación para el cual el movimiento únicamente tiene un término de esta forma y no tiene el término sumado de traslación, eso se llama un eje instantáneo de rotación. Es un eje en el cual, visto desde ese eje, el movimiento es básicamente como una rotación. ¿Está bien? Eso es básicamente la respuesta. Para cuando vos no tenías, recuerden el caso, ¿qué está pasando? Ok, recuerden el caso en el cual el cilindro no avanzaba. Bueno, el caso en el cual el cilindro no avanzaba, el caso que nosotros hicimos en el pizarrón anterior, bueno, el eje era un eje instantáneo de rotación. ¿Ok? Porque en ese caso vimos que desde el eje podíamos describir el campo de velocidades, que era una cosa así, sin un término de traslación. Si yo hubiese elegido para ese caso en particular este punto, lo dejo como para que lo piensen, y creo que también lo resuelvo en el otro video, en otro PDF que les voy a compartir, si no lo vemos en la clase que viene, desde este punto les va a quedar que el campo de velocidades tiene un término de traslación, si está sin la rotación pura. En cambio, en este caso, no. Ahora en este caso, el eje instantáneo de rotación es este, y la diferencia es que hay una traslación también. Yo sé que es difícil de pensar geométricamente, porque pensar en campos, uno tiende a pensar en movimiento de partículas. Pero esto es distinto, ¿no? Esto es velocidades, campos de velocidades para las partículas. Entonces, es distinto, digamos. Entonces, terminamos hablando de velocidades en puntos del espacio que no corresponden en realidad en la identidad física siempre al mismo punto del cuerpo o del piso, digamos. Van cambiando. Pero eso no significa que no podamos hablar justamente de qué velocidad tiene, sea cual sea ese punto del cilindro que está ocupando ese lugar del espacio. Okay, esa es la idea de campo de velocidades. Si una rueda se clava en ese momento, entonces una rueda de girar mientras las otras giran. Bueno, si eso pasa, entonces lo que está pasando básicamente es que tenés un movimiento en el cual la rueda deja de tener término de rotación. ¿Okay? O sea, este término, digamos, desaparece, ¿no? Entonces tenés que la rueda básicamente se está trasladando únicamente. Dejó de rotar. Entonces, bueno, en ese caso en particular lo que está pasando es, ahora lo vamos a ver con detalle cuando veamos dinámica, pero básicamente vos tenés dos tipos de rozamiento distintos, ¿no? Vos tenés el rozamiento estático y el rozamiento dinámico. El rozamiento estático es el rozamiento que entra en juego cuando vos estás en la condición de rodadura o cuando no estás deslizando. Porque recuerden que el rozamiento estático es rozamientos de superficies que no tienen velocidad relativa una respecto a la otra. Y ese es justamente el caso de este punto. Aunque parezca paradójico, digamos, la fuerza que justamente va a necesitar aparecer para que se alcance la condición de rodadura tiene que ver justamente con la fuerza de rozamiento estático, no dinámico, porque este punto no está en movimiento respecto digamos, no hay movimiento relativo entre el piso que tiene rozamiento y la rueda. En cambio, la situación que vos describís, ahí ya la condición esta no se cumple, ¿no? Ahí todos los puntos del cilindro, si la rueda se traslada únicamente, tienen la misma velocidad, en particular el punto de contacto. Entonces ahí entra en juego el rozamiento dinámico. Entonces básicamente el rozamiento dinámico entra en juego. El rozamiento dinámico primero en general, o sea, entra en juego cuando vos esencialmente clavás los frenos o haces que deslice la rueda. Si no, en general la fuerza de rozamiento que entra en juego es la estática. Y eso hace que también sea más fácil frenar sin clavar los frenos, ¿no? Porque cuando vos clavas los frenos, estás frenando por la fuerza de rozamiento dinámico, que en general es menor al estático. Entonces acuérdense que el mu estático tiene que ser en general menor que el mu dinámico. Entonces siempre es más fácil, siempre, digamos, la aceleración que puede impartir la fuerza de rozamiento estático siempre es mayor. Siempre es mayor a la fuerza que puede impartir la fuerza de rozamiento dinámico. Entonces frenar, siempre conviene frenar
sin llegar a clavar los frenos. Y de hecho los autos tienen mecanismos, ¿no? Los autos tienen mecanismos que hacen que cuando vos apretes el freno, a menos que vos realmente lo claves, se ajuste la fuerza de rozamiento, digamos, la fuerza del frenado, tal que se siga cumpliendo la condición de rodadura entre un rango de presiones de cosas. Si vos te zarpás, podés llegar a clavar los frenos, ¿no? ABS se llama, exactamente, ese es el nombre que buscaba. Bueno, entonces, esos son los ABS, sí. Entonces, la clase de hoy, yo sé que es complicada, lo que les sugiero hacer es, al principio de la clase que viene vamos a repasar, y vamos a ver si resolvemos algún ejercicio, igual también van a resolver ejercicios con los chicos de la práctica. Yo les recomiendo mirar como complemento el video que voy a subir y leer el apunte, que es cortito, no es una clase entera, es un poco menos, donde ahí hago algunas cosas como calcular efectivamente cuál es la trayectoria de los puntos de una circunferencia que está rodando sin deslizar, hablamos de lo que se llama cicloide, tratamos de llevarlo un poco del lenguaje de los campos de velocidad al lenguaje de las trayectorias, que lo tenemos un poco más intuitivo. Y después la clase que viene charlamos y vemos si quedó algo sin entenderse. Trato también de que en el apunte se entienda bien claro respecto de qué lugar se mide cada cosa en esta función, en este campo de velocidad. ¿Está bien? Y la pregunta de si nos estamos moviendo o no con el cuerpo rígido, también la respondo, y demás. ¿Ok? Entonces no sé si eso podemos planear eso, y la clase que viene vemos si quedaron dudas. Bueno, creo que ya me excedí un poco, igual empezamos más tarde, pero nada, ya para no perder más tiempo y porque aparte van a aprender también un poco de esto cuando empiecen con la práctica, les voy a pasar a los chicos. Ahí va. No sé si Nico, Fernando, Fer, andan por ahí. Creo que... Hola Enzo, sí, estoy acá. Bueno, genial. Bueno, nada, te dejo con la práctica. Dale, muy bien, buen fin de. Bueno, chao gente, adiós, nos vemos.